este es el físico de Jade puro en su gran finalización. En este punto, todos quedaron horrorizados. Incluso el anciano de túnica gris, que seguía a Dao Chao Zhengtian, no fue la excepción. No ser tocado por todos los daos era un asunto muy aterrador para todos los cultivadores. Encontrarse con un oponente así fue absolutamente como encontrarse con la muerte. Li Xuanyan también se sintió conmovida por su mejora. En este momento, ella realmente entendió cómo era desafiar el cielo el físico inmortal que Li Ye le enseñó. Incluso si hubiera leyes de mérito del físico de la imperfección del vacío en este mundo, no podrían compararse con el físico inmortal supremo de Li Ye. Este era el físico inmortal número 1. Xuanyan, tu ataque es demasiado débil. Li Ye sacudió la cabeza y dijo. En el futuro, necesitarás aprender algunas técnicas de matanza. Una espada debería haber sido suficiente para matar a Dao Chao Zhengtian. Desafortunadamente, Li Xuanyan no tenía talento para el arte de matar. Había pasado más tiempo ahogándose en el arte de las formaciones, pero tampoco tenía una formación asesina adecuada. En este momento, la expresión de Dao Chao Zhengtian era muy fea. Se había convertido en un noble real no hace mucho. Pensaba muy bien en sí mismo y creía que podría ser la persona número 1 en el gran territorio medio. No esperaba perder en manos de Li Xuanyan. El Crystal Jade Cane Physique es realmente genial. Dao Chao Zhengtian dijo fríamente. Diosa Li, hoy te mostraré lo que se considera una gran técnica de matanza. Auge. Después de una fuerte explosión, apareció una escena salvaje detrás de él. En este momento, con la feroz intención asesina de innumerables bestias desoladas, Dao Chao Zhengtian era como una bestia feroz que cobraba vida. Todas las existencias en un radio de 100.000 millas estaban temblando. Su rueda de la vida salió a la superficie y su tesoro de la longevidad comenzó a canalizar toda la energía de su sangre. Su aura de noble real también apareció, como si fuera el rey de todos los nobles reales. Cuidado, hay un arma feroz escondida en su cuerpo. Al sentir la presencia de las antiguas bestias feroces, Heu Tiezhou estaba preocupado. Dio un paso adelante y le recordó a Li Xuanyan. Elder Heu, si quieres pelear, te seguiré la corriente. En este momento, salió el anciano vestido de gris, que estaba con Dao Chao Zhengtian. Este anciano exudaba una presencia poderosa. Con un vago impulso, era como un ser iluminado al que le crecían alas hasta convertirse en un inmortal. Otros sintieron como si estuvieran mirando al cielo y tuvieran que levantar la cabeza para ver. Maestro Nacional Situ. Al ver a esta persona, la expresión de Heu Tiezhou cambió mucho y sus ojos se pusieron serios. Ser iluminado Situ. El Maestro Nacional del Reino de las Joyas Celestiales, un ser iluminado, Al ver el rostro de este anciano vestido de gris, muchas personas cambiaron enormemente sus expresiones, incluidos los expertos de la secta Nube Violeta y el Lago del Dragón Volador. Los seres iluminados estaban por encima de los nobles reales. Si los nobles reales reinaban sobre los humanos, entonces los seres iluminados suprimieron a los nobles reales. Como las estrellas del cielo, eran adoradas por todos. Convertirse en un ser iluminado durante la era difícil del Dao fue extremadamente sorprendente. Incluso se podría decir que, aunque los nobles reales y los seres iluminados eran solo una parte del reino, la brecha era como el cielo y la tierra. 1. Modismo que significa vive bien, extravagante, lo que desees. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 107, Posesión del Emperador 1. Capítulo 107, Posesión del Emperador 1. En ese momento, toda la escena quedó en silencio. Viendo la situación actual, los Rao Novos ya no eran suficientes. Si un ser iluminado entrara en la cordillera infestada del mal, entonces esto no sería algo positivo para muchas grandes sectas. Además, solo los cultivadores bajo el Reino Santo Antiguo podían ingresar a la cresta, por lo que esto significaba que los seres iluminados eran los más fuertes. Ser iluminado, ¿y qué? Arma feroz, ¿y qué? No vale ni una sola moneda. Li Ye agitó elegantemente su mano y dijo. Elder Heu, saca el objeto y destruye todo. Estoy hablando de asuntos importantes con la joven, no demores mis asuntos. Al escuchar las palabras de Li Ye, aunque Heu Tiezhou dudó por un momento, todavía sacó la pintura del antepasado. Hombre. En el momento en que salió el retrato, apareció el aura del emperador. La pintura ancestral fluía sobre Heu Tiezhou. En ese momento, abarcaba a todos los seres vivos y gobernaba los cielos. En ese mismo segundo, incluso los dioses tuvieron que postrarse ante su poder. Aura del emperador. Todos estaban asustados y causaron una gran conmoción.
Los que tenían un cultivo más débil no pudieron evitar arrodillarse en el suelo. El aura del emperador. Bien, cierto, ¿es este un tesoro del emperador? Bajo la presión del aura del emperador, ni siquiera los paragones virtuosos pudieron alcanzar la cúspide. El retrato del emperador inmortal Min Ren. Un maestro de secta de una gran secta perdió sus colores y murmuró. Un retrato personal pintado por el propio emperador inmortal. Aunque este no es un tesoro de vida del emperador inmortal, fue pintado personalmente por él. En su interior se encuentran infinitos pensamientos y esfuerzos del emperador inmortal, por lo que el aura de su emperador sigue siendo increíblemente sorprendente. Murmuró la vieja tortuga del lago dragón volador. Tanto Jian Suohou como Nantianao estaban asombrados. Al observar los rasgos inmortales supremos del emperador inmortal Min Ren, Jian Suohou parecía estar inquieto. Uno solo podía admirar a un emperador inmortal, pero lo que fue aún más vergonzoso para el clan Jianzhou fue que Min Ren fue quien finalmente derrotó a su virtuoso monarca Jianzhou y le quitó la oportunidad de llevar la voluntad del cielo. En cuanto a la expresión escalofriante de Nantianao, el clan Nantian afirmó ser descendiente del emperador inmortal Fei Yang, pero como Li ya había dicho antes, después de llevar la voluntad del cielo, el emperador inmortal Fei Yang nunca regresó al clan Nantian. Al ver el retrato incomparable de un emperador inmortal, muchos cultivadores tuvieron que postrarse. Incluso maestros como el anciano de la secta Nube Violeta inclinaron la cabeza desde la distancia. Esta fue una señal de respeto hacia el emperador inmortal supremo. El retrato del emperador inmortal. En este momento, el ser iluminado Situ, como maestro nacional del reino de la joya celestial, también dio un paso atrás ante el asombro. Para las posesiones del emperador, aunque no eran tan preciosas como un tesoro de vida del emperador inmortal, eran más fáciles de obtener en comparación con los tesoros de vida. También era más fácil de activar, a diferencia del tesoro de vida que necesitaba energía sanguínea para canalizar. Aunque la posesión de un emperador se desgastaría, muchas se volverían inútiles después de un uso, pero una vez activada, incluso un paragón virtuoso estaría en problemas. En este momento, las expresiones del ser iluminado Situ, el niño Dao Zhengtian y muchos nobles reales se volvieron feas y tuvieron que retirarse hacia atrás. En cuanto a los espectadores, ni siquiera se atrevieron a acercarse. Todos serían aplastados una vez que se activara la posesión del emperador. Esta atmósfera dejó a muchas personas sin aliento. ¿Quién se atrevería a ser imprudente ante la presencia del aura del emperador? Este era el poder secreto del linaje de un emperador inmortal y la razón por la que la gente siempre era cautelosa con ellos. Esta fue también la razón por la que estos linajes podrían mantenerse fuertes durante millones de años sin desaparecer. Usar la posesión de un emperador para intimidar a otras personas, ¿qué tipo de habilidad es esta? Si tu antigua secta del incienso de purificación es capaz, entonces usa tu propio poder para luchar contra nosotros. Dao Chao Zhengtian respiró hondo y dijo. Li Ye lo miró y respondió. Me encanta usar las posesiones del emperador para intimidar a otros, ¿tienes algún problema? Si tienes algún problema, ven y muérdeme. Si tu secta Dios celestial es tan grande, entonces encuentra algo que detenga el aura del emperador. Si pudieras detener el aura de mi emperador, eso se llamaría habilidad. Si no puedes hacerlo, entonces llama a tu antepasado y observa si lo aniquilaré o él me aniquilará a mí. Por supuesto, en este momento, Li Ye esperaba que el antepasado de la secta Dios celestial apareciera porque justo fuera de la antigua secta incienso de purificación, tenía demasiados métodos para asesinar. Dao Chao Zhengtian vomitó sangre de ira y deseó poder estrangular a Li Ye hasta la muerte, pero bajo la presencia del aura del emperador, no pudo hacer nada. En este momento, a los ojos de Zhengtian Dao, Li Ye era incluso más repugnante que una humilde cucaracha actuando con arrogancia. Anciano Heu, la amabilidad te hace próspero, la amabilidad te hace próspero. La expresión del ser iluminado Situ no era mejor, pero no tuvo más remedio que sonreír cuando dijo. Todo el mundo simplemente intenta coexistir en este mundo. Si uno no puede ver a los demás mientras mira hacia abajo, solo necesita mirar hacia arriba. Todos deberían dar un paso atrás y notar el cielo alto y el vasto océano. ¿Por qué la necesidad de hablar de matarnos unos a otros? 1. Aunque el ser iluminado Situ era el más fuerte aquí, tuvo que aceptar la derrota bajo el poder del aura del emperador. Todos eran humos y nubes intrascendentes bajo la supresión del aura del emperador. ¿La amabilidad hace a uno próspero? Li Ye se rió y dijo. Nunca antes había actuado amistosamente por mi prosperidad, quien me detenga tendrá que morir. ¿Y qué si vivimos en el mismo territorio? La secta Dios celestial o el reino joya celestial, si los dos intentan detener el gran Dao de la antigua secta incienso de purificación, entonces masacraré a ambos. Las palabras de Li Ye hicieron que muchas personas perdieran los colores mientras se miraban unos a otros, esto claramente estaba provocando a la secta Dios celestial.
¿Podría la secta Dios Celestial tragarse esta falta de respeto? Tú. El ser iluminado si tú miró a Li Ye. Como ser iluminado y maestro nacional del reino de la joya celestial, siempre estuvo en una posición poderosa, pero hoy, este pequeño mocoso, a la edad de 15 años, lo menospreciaba. ¿Cómo podría no estar enojado? Entonces, ¿no convencido? Si no estás convencido, ven y muérdeme. Li Ye se sentó correctamente sobre el lomo del caracol y dijo con calma. Si todos han revelado sus rostros, entonces no hay nada de qué hablar. Si quieres pelear, entonces pelea. Me enfrentaré a todos ustedes. No solo el ser iluminado si tú, incluso si San Hou y Hun Yuan Hou quedaron asombrados. Este pequeño hijo de puta no estaba bromeando, en realidad hablaba en serio. Finalmente se dieron cuenta de que se habían burlado de un pequeño demonio. Este mocoso esencialmente no sabía que tan alto era el cielo y que tan vasta era la tierra. La secta Dios Celestial y el reino Joya Celestial eran solo nombres para él. Ni siquiera le importaba cómo sus acciones provocarían una calamidad en la antigua secta del incienso de purificación. No sería un problema si este pequeño bastardo fuera simplemente arrogante, pero lo condenable era que este mocoso arrogante pudiera comandar a la persona que posee la posesión del emperador. Esto fue lo más aterrador. Sin embargo, en este momento hubo un cambio repentino. Las puertas de piedra se abrieron de repente, emitiendo muchas luces. Las capas de luces se entrelazaron y se convirtieron en infinitos encantamientos mágicos para formar un portal. ¿Por qué se abrió Evil and Faster Rage antes de la fecha? La repentina apertura de la puerta de piedra hizo que la expresión de Li Ye se volviera seria. Cuando se enterró bajo tierra, había tratado de comunicarse con la tierra y los cimientos del emperador para comprobar la existencia desafiante del cielo de la antigua secta del incienso de purificación. Aunque no pudo encontrar la respuesta que buscaba, pudo calcular la fecha de apertura de Evil and Faster Rage. Sin embargo, la cresta se abrió antes del momento de su predicción, y conociendo su origen, Li Ye supo que esto no era una señal auspiciosa. Se ha abierto Evil and Faster Rage, se ha abierto Evil and Faster Rage. Alguien gritó fuerte. En ese momento, los espectadores recuperaron el ingenio y se apresuraron a entrar. Deberíamos irnos. Los grandes personajes de las grandes sectas llevaron a sus discípulos al interior. De repente, desaparecieron dentro de Evil and Faster Rage. Nosotros también iremos. Otras personas se precipitaron rápidamente hacia los monolitos de piedra. Apresúrate. En poco tiempo, la cresta se volvió caótica. Mucha gente se empujó entre sí para entrar. Originalmente, la gente necesitaba las calificaciones antes de ingresar. Sin embargo, debido a que Zheng Weihou resultó gravemente herido hasta el punto de que no podía levantarse y los otros miembros del reino Joya Celestial fueron reprimidos por el aura del emperador y tenían miedo de ofender a Li Ye, solo podían observar las sectas pequeñas y débiles. Los personajes entran corriendo. Realmente dudaban en provocar a Li Ye porque podía matar a todos los nobles reales del reino Joya Celestial y eso sería una gran pérdida. En ese momento, Heu Tiezhou miró a Li Ye. Li Ye observó la puerta de piedra y finalmente dijo. Ve, entraremos. La apertura temprana de Evil and Faster Rage dejó perplejo a Li Ye. Ya no le importaban Zheng Tiandao ni el ser iluminado si tú. Jovencita, ¿estaría interesada en ir con nosotros? Antes de irse, Li Ye miró a Chen Baojiao y preguntó. Hay que saber que Chen Baojiao era el prometido de Dao Chil Zhengtian. En este momento, Li Ye se estaba burlando de su prometido delante de todos, por lo que Dao Chil Zhengtian estaba extremadamente enojado. Hombrecito, ¿quién dijo que queríamos ir contigo? Chen Baojiao lo fulminó con la mirada y luego entró antes que Li Ye. Su viejo sirviente la siguió rápidamente con su carruaje de caballos. El grupo de Li Ye inmediatamente entró por las puertas de piedra y fue transportado a Evil and Faster Rage. Después de que este dios de la miseria entró, Si San Hou y el ser iluminado Situ dieron profundos suspiros de alivio. En este momento, solo querían maldecir al pequeño bastardo Li Ye 1000 veces. Este pequeño bastardo era un pequeño rey demonio natural. HMPH. Dao Chao Zhengtian apretó los dientes y su visible intención asesina penetró en el aire. Primero, debemos dar un paso atrás y pedirle a su majestad un tesoro de vida del emperador inmortal. Entonces, la antigua secta del incienso de purificación tampoco nos dañaría descuidadamente. El ser iluminado Situ consoló al niño Dao Zhengtian y dijo. Podemos dejar que el pequeño bastardo tenga su pequeño momento. Primero deberíamos ocuparnos de Evil and Faster Rage. Ese día, cuando Si San Hou no pudo evitar que la antigua secta del incienso de purificación matara a Don Zhenglong, incluso con el decreto imperial, y la voluntad del rey mortal fue destruida, el rey mortal fue a buscar a su antepasado enojado.
1. El segundo modismo debería ser simple. El primer idioma es más difícil, significa que las personas viven juntas y siempre se verán con solo mirar a su alrededor, por lo que deberían llevarse bien. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 108. Posesión del emperador, 2. Capítulo 108. Posesión del emperador, 2. Hubo una razón desconocida que hizo que el antepasado de la secta Dios Celestial no abandonara su montaña. Esto hizo que el rey mortal del reino de la joya celestial cambiara de opinión y pidiera en su lugar un tesoro de vida del emperador inmortal. A pesar de que el reino de la joya celestial tenía muchos nobles reales, tantos expertos como los árboles en un bosque, y su rey mortal era un rey mortal supremo, todavía desconfiaban de las posesiones que contenían el aura de un emperador inmortal. Un ser iluminado, un santo antiguo o incluso un rey celestial sin la posesión de un emperador no necesariamente sería capaz de detener el aura de la posesión de un emperador. Zheng Tiandao lanzó un brillo escandaloso e inspirador cuando dijo fríamente: la antigua secta del incienso de purificación, un día, personalmente la aniquilaré. Sin matar a este animalito con mis propias manos, no puedo dejar de lado este odio en mi corazón. No fue solo Zheng Tiandao quien se volvió loco de ira, incluso el ser iluminado Situ lo estaba conteniendo. Sin embargo, no tenían otras opciones cuando la otra parte tenía posesión del emperador. Los otros nobles reales del reino tampoco querían pensar demasiado, así que en un instante, todos entraron en Evil and Fasted Rage. Después de entrar por las puertas de piedra, todos fueron transportados a Evil and Fasted Rage. En el momento en que entraron, una antigua presencia desolada golpeó sus rostros. Fuera de la cresta estaba el territorio de la antigua secta del incienso de purificación. Después del gran cambio, las montañas se desvanecieron y los ríos se secaron, la secta había declinado. Sin embargo, después de llegar a Evil and Fasted Rage, todo fue completamente diferente. Las montañas estaban animadas con largos ríos vibrantes y las cadenas montañosas eran monstruosas. Echando un vistazo a todos los alrededores, este lugar no era diferente de una era primitiva que estaba desprovista de toda presencia humana. En este lugar, las montañas escarpadas se entrelazaban arriba y abajo, como dragones gigantes dormidos. En este lugar, las raíces eran como dragones y los árboles gigantes eran como paraguas, cubriendo todo el cielo. Las débiles voces de los tigres y dragones estaban en lo profundo de la tierra. Cada uno de sus feroces rugidos conmovió las almas de la gente. Era como si este lugar estuviera custodiado por bestias invencibles, como si el bosque estuviera infestado de despiadados espíritus de la longevidad, causando que otros tuvieran escalofríos aterradores. Todos sintieron la energía del mundo rico en este lugar. Excedió la energía natural de las sectas inmortales y los antiguos terrenos de las naciones. La energía del mundo era tan densa como la niebla, solo el linaje de un emperador inmortal podía ser comparable. Después del primer grupo, oleada tras oleada de cultivadores entraron. Todos estaban emocionados por la rica energía mundial de este lugar. Si pudieran cultivar aquí, entonces sus mejoras serían mucho mayores que afuera. La cresta infestada del mal. Al poner un pie en este lugar, incluso Li Ye tuvo que suspirar suavemente. Había muchas leyendas en el gran territorio medio sobre Evil and Fasted Rage. Algunos decían que esta era el área central de la antigua secta del incienso de purificación, por lo que este lugar no solo estaba lleno de la energía del mundo, sino que tenía aún más bestias celestiales y espíritus de longevidad. En este lugar, los árboles eran las medicinas espirituales y la tierra era oro. Esta fue la razón por la cual el emperador inmortal Minren usó su arte supremo para aislar este lugar del resto del mundo y creó su propio cielo y tierra en su interior. También había otra leyenda de que Evil and Fasted Rage no nació en este lugar. Pertenecía a un mundo exterior donde solían residir los dioses. Luego, el emperador inmortal Minren lo llevó de regreso a la antigua secta del incienso de purificación y lo convirtió en su propiedad privada. Otro declaró que Evil and Fasted Rage era un terreno malvado. Solía haber demonios piadosos e invencibles en este lugar, pero fueron asesinados por el emperador inmortal Minren más tarde. Había demasiadas leyendas sobre este lugar, nadie sabía cuáles eran ciertas y cuáles falsas. No profundices demasiado. Solo deberíamos adentrarnos 1000 millas adentro. Cuidado con las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad. Un gran personaje recordó a sus discípulos. Muchas sectas conocían sus propias fortalezas. Aunque había muchos tesoros que cegaban los ojos, era extremadamente peligroso. Cuanto más profunda es el área, más fuertes son las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad. Podrían llegar al punto en el que fácilmente podrían matar a los Royal Nobles. La verdad era que, en los últimos 30.000 años, la cantidad de sectas que habían entrado en Evil and Fasted Rage no era poca.
Sin embargo, hubo tantos nobles reales que murieron en este lugar. Incluso los seres iluminados compartieron aquí sus últimos momentos. Entonces, más tarde, las sectas experimentadas no se atrevieron a correr riesgos, especialmente en lugares que se consideraban peligrosos. Nadie sabía qué tan profunda era Evil and Faster Ridge. Hubo muchos lugares que los humanos no tocaron. Iban. Liye les dijo a todos. Le ordenó a Heu Tiesou que abriera el retrato del emperador inmortal Min Ren. Cualquiera que entrara en esta tierra se sentiría inmediatamente observado por bestias feroces de la jungla. Sin embargo, en el momento en que se abrió este retrato y exudaba el aura de su emperador, todas las bestias celestiales y espíritus de la longevidad huyeron y no se atrevieron a quedarse. Había que saber que este pedazo de cielo y tierra fue sellado por el emperador inmortal Min Ren. Nadie podría provocar su aura en este lugar. Sentada sobre el caracol, la antigua secta del incienso de purificación fue la primera en adentrarse más en la cordillera infestada del mal. El linaje de un emperador inmortal es realmente grandioso. Con el retrato arriba, todas las bestias celestiales y espíritus de la longevidad los evitaron. Mucha gente sentía envidia de que las feroces bestias no se acercaran a la antigua secta del incienso de purificación. HMPH es solo un retrato, ni siquiera un tesoro de vida del emperador inmortal. Por supuesto, había algunas personas con amargura en el corazón, como Jian Suohou, Nan Tianao y San Tiandao. Cuanto más arrogante era Liye, más incómodos se sentían. Al escuchar estas palabras, Liye se dio vuelta y miró a todos, luego dijo. Sí, ¿y qué si es solo un retrato? ¿No convencido? Ven y muérdeme entonces. Muchas personas vomitaban sangre por la ira debido a la provocación de Liye, especialmente Nan Tianao y Zheng Tiandao, quienes tenían quejas con él. Mi mano se siente un poco débil. Absolutamente no debe seguirnos en secreto. Si no tengo cuidado al sostener este retrato, podría estrellarlo contra todos, eso sería muy vergonzoso. Liye dijo tranquilamente mientras miraba al grupo de Nan Tianao y Zheng Tiandao. Una provocación tan descarada hizo que el grupo de Zheng Tiandao perdiera sus colores. Incluso Li Xuanyan tuvo que mirarlo una vez, este tipo era extraordinariamente arrogante. Liye quería este resultado. Dado que la secta se impuso en la cresta, la secta Dios Celestial y el reino Joya Celestial definitivamente no estaban contentos. Quería mostrar el retrato del emperador, solo para que se lo pensaran dos veces antes de actuar. Como mínimo, esto permitiría a los discípulos de la secta perfeccionar tranquilamente sus habilidades dentro de la cresta durante un corto periodo de tiempo, para que no tengan que vigilar sus espaldas todo el tiempo. Bam bam bam. Finalmente, bajo la mirada de muchos, Liye, junto con los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación, desaparecieron en las profundidades del bosque mientras montaban el caracol. Lo que la gente no esperaba era que, aunque el caracol parecía voluminoso, su velocidad era tan rápida como un rayo y no perdería frente a los tesoros voladores. Niu Fen cargó a todos y, bajo el mando de Liye, se dirigió a la velocidad del rayo hacia el área peligrosa de Evil and Faster Ridge. Incluso las grandes sectas ordinarias no penetrarían fácilmente en esta área. ¿Dónde está este lugar? Al ver a Liye con un objetivo claro, Li Xuanyan quedó perplejo. Si Liye no fuera tan joven, habría pensado que él había venido aquí antes. Hacia el sur. Liye respondió mientras miraba el horizonte lejano mientras estaba sentado en el caracol. Hemos entrado en la zona peligrosa. Si seguimos avanzando, llegaremos a tierra de nadie. Heu Tiesou miró a su alrededor y dijo preocupado. Nos reuniremos con bestias celestiales y espíritus de la longevidad de más de 1 millón de años. ¿Bestias celestiales de 1 millón de años? Al escuchar estas palabras, los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación respiraron profundamente y se lamentaron. Escuché que bestias celestiales de 1 millón de años podrían incluso tragarse vivo a un soberano celestial. ¿No vamos hacia nuestra muerte? Hermana mayor, con el hermano mayor aquí. Bestias celestiales de 1 millón de años, ¿y qué? Luo Fenghua, sentado sobre el caracol, dijo con confianza. Con el hermano mayor aquí, podemos evitar todos los peligros. Las palabras de Luo Fenghua silenciaron a todos. La generación más joven adoraba especialmente a Liye a ciegas. Había que saber que Liye solo estaba en el reino físico Yun. Incluso los discípulos de la tercera generación tenían un cultivo más alto que él, 1. Niu Fen voló a extrema velocidad hacia un lugar desconocido. En realidad, habían traspasado el territorio de muchas bestias celestiales y espíritus de longevidad, tal vez estos monstruos los estaban observando en secreto, pero como notaron el retrato de Min Ren, no se atrevieron a acercarse. Min Ren era una existencia invencible en este lugar, todos los seres tenían que evitarlo a toda costa.
Después de correr rápidamente hacia el sur, Niu Fen disminuyó la velocidad y dijo gravemente: hemos entrado en el territorio de bestias celestiales y espíritus de longevidad de 1.000.000 de años. Efectivamente, en este momento, el aura de una bestia feroz tan vasta como el mar impregnaba el aire. Todos sintieron como si sus almas estuvieran estranguladas y estuvieran absorbiendo sus esencias de sus cuerpos. Este es un espíritu de longevidad. Li Xuan-Yan también se sorprendió y preparó su tesoro de vida. Todos los dioses, retírense. 2. En ese momento, Li Ye tomó el retrato de la mano del Elder Heu y rugió fuertemente. En ese momento, el aura del emperador estalló y comenzó a florecer vigorosamente. Cada una de las runas mágicas entrelazadas creó la misteriosa palabra retirarse que flotó sobre la cabeza de Li Ye. El mantra del aura del emperador era incomparable. Hay que saber que las palabras de los emperadores inmortales fueron hechas de jade y oro. La aparición de la misteriosa palabra retirarse provocó que la aterradora presencia desapareciera inmediatamente como la marea que retrocede. En este momento, incluso los espíritus de longevidad de 1.000.000 de años tuvieron que huir. No importa la edad que tuvieran, frente a las profundas palabras del emperador inmortal Min Ren, todos tuvieron que esconderse. 1. Revisé el capítulo anterior, todavía no construyó con éxito un segundo palacio. Quizás es por eso que sigue siendo Jun Physique antes de que se complete su segundo palacio. 2. Doble significado similar aquí. Se puede interpretar que es capaz de ahuyentar a los dioses, pero a los súbditos de los emperadores chinos también se les conoce como todos los dioses, por lo que también podría estar reprimiendo a sus sirvientes más débiles. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 109, Árbol Divino que cubre el cielo, 1. Capítulo 109, Árbol Divino que cubre el cielo, 1. ¿Cómo puedes comunicarte con el aura del emperador del ancestro y convertirla en mantras profundos? Al ver el uso que Li Ye hacía de la posesión del emperador, sin mencionar a Heu Tiezhou, incluso Tu Buyu se sorprendió. El retrato del emperador inmortal Min Ren siempre había estado dentro de la antigua secta del incienso de purificación. A pesar de que el grupo de Heu Tiezhou podía activar el aura del emperador, no podían comunicarse directamente con él como lo acababa de hacer Li Ye, esto era algo imposible. El aura del emperador, hasta cierto punto, era la voluntad del emperador inmortal. Esto no era lo mismo que comunicarse con simples mortales. Sin embargo, Li Ye se comunicó fácilmente con él, este fue un asunto increíble. De hecho, para Li Ye, esta no fue una acción sorprendente. Estaba demasiado familiarizado con la filosofía Dao del emperador inmortal Min Ren, ¿cómo podría no entender el aura del emperador Min Ren? Además, cuando el retrato vio a Su Yong Huang la última vez, no fue solo simplemente reconocer a Su Yong Huang. Por lo tanto, no fue difícil para Li Ye comunicarse con el aura del emperador. Li Ye sonrió y no dijo nada. ¿Cómo podrían los extraños conocer el secreto interno? Niu Fen corrió por el camino, como un loco, hacia el área sin presencia humana y, debido a que el poder de las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad tenían miedo del profundo mantra del emperador inmortal Min Ren, ninguno de ellos se atrevió a acercarse. Finalmente, no habían ido demasiado lejos cuando llegaron a su destino, solo para ver un árbol gigante que cubría el cielo. Este árbol era increíblemente enorme y estaba más allá de la imaginación humana. Su base penetró en el horizonte mientras las ramas parecidas a dragones se ampliaban en todas direcciones. Este árbol gigante era como un paraguas gigante que abarcaba montañas a miles de kilómetros de distancia. Este árbol gigantesco sorprendió a todos. Solo una pequeña rama era tan grande como una pequeña montaña. Lo que fue aún más sorprendente fue que se podía ver una cascada en la cima del árbol. ¿Cómo era posible que esto siguiera siendo un árbol? Con 1.000.000 de san de altura, bloqueaba el cielo. Para todos los discípulos, e incluso para Heu Tiezhou, era la primera vez que veían un árbol tan grande. Cuando todos entraron al área cubierta por la sombra del árbol, sintieron que sus ánimos se relajaban. Fue como si sus preocupaciones desaparecieran y sus cuerpos se relajaran y ya no fueran pesados. Anteriormente, Niu Fen llevó a todos al área peligrosa. A pesar de que las feroces bestias no se acercaron, todos todavía temblaban por su aterradora presencia. Sin embargo, en ese momento, bajo la cúpula de la sombra del árbol, todos finalmente se sintieron en paz, como si estuvieran en casa. Parecía que las poderosas bestias no se atrevían a acercarse al radio de este árbol. Esto no era diferente de un santuario dentro de Evil and Fasted Rage. No hubo distorsión por parte de bestias feroces o pájaros feroces. Al entrar en esta tierra, Niu Ren dejó de avanzar ruidosamente y silenciosamente se dirigió directamente a la raíz del árbol. Aquí, la escena era aún más serena y daba paz a los espectadores.
Era un refugio seguro. Incluso los ciervos jóvenes comían hierba con despreocupación, mientras las grullas blancas paseaban tranquilamente cerca del río y lavaban elegantemente sus divinas plumas. El millón de millas que rodeaban esta área era la zona peligrosa de Evil and Fasted Ridge. El interior y el exterior de este lugar eran completamente diferentes, un escalón era una escalera al cielo mientras que el otro era un camino al infierno. En un abrir y cerrar de ojos, todos estaban bajo la raíz del árbol. Había pastos y brillantes plantas medicinales. Con los pájaros volando cantando pacíficamente, era como si no hubiera peligros ni presencia de guerra en este lugar. ¿Había un lugar así en Evil and Fasted Ridge? En poco tiempo, todos quedaron aturdidos, incluido Heu Tieso. Hay que recordar que nadie se atrevió a poner un pie dentro de esta área de Evil and Fasted Ridge, entrar ilegalmente era lo mismo que morir. Sin embargo, aquí, en la parte más profunda, había una tierra tan santa que dejaba a los demás asombrados. ¿Cómo supiste de este lugar? Li Xuan-yan miró a Li Ye con asombro y preguntó con perplejidad. Li Ye se rió y respondió. Calculado con mis dedos. Luego, inmediatamente saltó de Niu Fen. Los otros discípulos fascinados también saltaron del caracol. Entonces, Niu Fen se estremeció y se convirtió en un anciano. Cuando todos todavía estaban aturdidos, Li Ye fue al frente de este árbol gigante que cubría sus vistas hacia adelante. ¿Conoces la formación de invocación? En este momento, Li Ye le preguntó a Li Xuan-yan. Li Xuan-yan no sabía por qué preguntó, pero ella asintió y dijo. Sí, pero para convocar desde un área tan peligrosa, no tengo la capacidad. Un nivel normal de habilidad está bien. Talla en este tronco de árbol. Li Ye ordenó a Li Xuan-yan. Li Xuan-yan no entendió la razón, pero siguió las instrucciones de Li Ye y grabó una formación de invocación ordinaria en el árbol a poca distancia. Li Ye hizo converger su espíritu y fue al lado del árbol. En este momento, Li Xuan-yan se conmovió, rara vez había visto a Li Ye tan solemne. Li Ye normalmente ni siquiera pondría a los nobles reales o seres iluminados en su vista, pero parecía estar especialmente serio en este momento. De pie frente al árbol divino, con ambas manos formando la palabra 10, luego se sentó en el suelo en postura de loto y susurró continuamente. Nadie podía entenderlo. Nadie sabía lo que estaba haciendo Li Ye, pero al ver su expresión seria, no se atrevieron a molestar. Sentado en el suelo y formando con sus manos la palabra 10, oró sinceramente. Ese año, cuando Evil Tafo volvió a la ofensiva, te ayudé con la masacre hasta que se escapó. Ese año conecté tus sucursales. Hoy, traje a mis compañeros discípulos aquí, solo por el bien de un entrenamiento infernal, con la esperanza de que pudieras proteger a mis compañeros discípulos. Li Ye se sentó en el suelo y oró en silencio. Nadie sabía por qué estaba orando Li Ye. Después de un tiempo, cuando todos contuvieron la respiración, muchas hojas persistentes flotaron desde el cielo. Cada hoja cayó en manos de cada persona y todos tenían una sola hoja. Esta escena mágica hizo que todos se miraran fijamente. Creían que Li Ye se estaba comunicando con este árbol gigante. Li Ye finalmente se levantó y les dijo a todos. Todos, derramen una gota de sangre sobre la hoja que tienen en las palmas. Los discípulos no descuidaron el mandato. Heu Tieso también pinchó una gota de su sangre en la hoja. Las hojas rápidamente chuparon las gotas de sangre hasta secarlas. Por seguridad, también lo haces. Li Ye le dijo a Li Xuan-yan. En medio de su curiosidad, rápidamente dejó caer su sangre sobre la hoja. En este momento, cuando todos sostenían una hoja en sus palmas y miraban con curiosidad a Li Ye, dijo. Hoy todo el mundo está aquí para entrenar de forma infernal. Todos debéis llevar estas hojas con vosotros en todo momento, nunca los pierdas. Cuando estés entrenando, nunca abandones esta tierra santa por más de 500 millas. Dentro de este radio, siempre que estés en peligro, serás convocado inmediatamente a este lugar. Esta es una tierra santa protegida por el árbol Cash-Aloras. Ninguna bestia celestial ni espíritu de la longevidad se atrevería a aventurarse en este lugar. En este lugar hay muchas píldoras espirituales y plantas medicinales con metales mágicos y divinos. Sin embargo, recuerda esto, no importa cuál sea el tesoro, sigue siempre este principio, si ves 3, toma 1, si ves 5, toma 2. Esta es una ley hecha de acero y será supervisada personalmente por el Elder Heu. Quienes violen esta ley sufrirán duros castigos. Li Ye les dijo solemnemente a los discípulos. Heu Tieso también fue un protector de la secta. Memorizó las palabras de Li Ye porque Li Ye hablaba muy en serio por una razón. Tengan en cuenta que fuera del cultivo regular, todos pueden cazar bestias celestiales y espíritus de la longevidad dentro de un radio de 500 millas.
La mayoría de estas bestias tendrían entre 10.000 y 100.000 años, las bestias de mayor rango no se atreverían a acercarse. Sin embargo, no puedes abandonar este radio en absoluto o estarías buscando tu propia muerte. Recordó Li Ye. Cada discípulo memorizó las palabras de Li Ye. Incluso bajo el liderazgo del protector Mo, Su Pei y Ku Dao Li, todavía no se atreverían a violar la ley del acero de Li Ye. Después de cuidar de los discípulos, los dividió para preparar sus campamentos para la vida diaria. Li Ye luego reunió a Heu Tiezhou, protector Mo, Li Xuanyan, Tu Buyu y Niu Fen. Él los miró y dijo: mientras los discípulos no abandonen el área que especifiqué, no habrá ningún gran peligro en su entrenamiento. De ahora en adelante, el Elder Heu liderará el grupo. ¿Tienes que irte? Heu Tiezhou miró a Li Ye y sorprendentemente preguntó. Li Ye simplemente asintió con la cabeza y les dijo a Tu Buyu y Niu Fen: ustedes dos tampoco necesitan ocultar nada más. Cuando sea el momento adecuado, sigue adelante y actúa. De lo contrario, si algo realmente sucediera, me ocuparé de ustedes dos. Ya que lo has ordenado, este hermanito no se atrevería a desobedecer. Tu Buyu dijo amablemente con una sonrisa. Todavía quiero seguir a Yannobo. Por supuesto, Niu Ren estaba dispuesto a ir con Li Ye. No hay necesidad. Li Ye sacudió la cabeza y dijo: además de proteger a los discípulos, también tengo algo más que hacer. Le pediré a la princesa Li que vaya contigo. Heu Tiezhou estaba muy preocupado por Li Ye porque su cultivo aún era muy superficial. Si hubiera un noble real poderoso, como Li Xuanyan, con él, estaría más a gusto. Solo estoy haciendo algunas cosas. Li Ye rechazó. Al escuchar esto, Li Xuanyan no dijo nada más, ella sabía que Li Ye no quería que nadie lo siguiera. Después de cuidar de todos, todos se fueron. Li Ye llamó específicamente a Niu Fen y dijo: hoy les pasaré la séptima solución. ¿Séptima solución? Al escuchar esto, Niu Fen quedó extasiado e incapaz de controlar su emoción. Aunque tenía las 6 soluciones, no podía entender las 7 soluciones. Li Ye habló lentamente. Mientras ejerzas todo tu corazón, un día te transmitiré las 18 soluciones completas. Probablemente ya entendiste que mientras trabajes más duro, uno de los días, podrías convertirte en el segundo dios de la calamidad. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 110, Árbol Divino que cubre el cielo, 2. Capítulo 110, Árbol Divino que cubre el cielo, 2. ¿Has visto a nuestro antepasado? Al escuchar las palabras de Li Ye, Niu Fen se sorprendió y su visión se nubló. Miró a Li Ye con completo asombro y recordó que solo había una existencia en este mundo que entendía las 18 soluciones de su raza. Dado que Li Ye entendió las 18 soluciones por completo, esto implicaba que había visto la existencia en la leyenda. Esto no es importante. Li Ye dijo: mientras brindes tu mejor servicio, algún día serás un dios. Mientras sea la orden del joven noble, Niu Fen definitivamente atravesará el agua y pisará el fuego. Niu Fen se arrodilló y realizó una ceremonia. Li Ye asintió con la cabeza y dijo: ahora escucha con atención, no quiero volver a decirlo. No desperdicies el prestigio de tu tribu. Niu Fen reunió su ánimo y escuchó atentamente cada una de las palabras de Li Ye. Después de pasar la séptima solución, Li Ye se preparó para irse, no quería quedarse aquí mucho tiempo. Sin embargo, con el cultivo actual de Li Ye, Heu Tiezhou todavía estaba preocupado. Durante el momento de la partida, Heu Tiezhou le entregó el retrato del emperador inmortal a Li Ye y dijo formalmente: trae este artículo contigo, te protegerá. Desde la perspectiva de Heu Tiezhou, Li Ye era demasiado importante para la antigua secta del incienso de purificación. Si algo le sucediera, sería una gran pérdida para la secta y no era algo que pudieran soportar. Li Ye sacudió la cabeza y sonrió. Elder Heu, no soy un florero para decorar el interior. Las lluvias y los vientos son fenómenos normales para un cultivador. Además, como me atrevo a ir solo, tengo confianza. En mi opinión, la secta Dios Celestial no se ha rendido. Aún debes tener cuidado. Con este retrato, al menos, aún podrías masacrarlos 1 o 2 veces. Li Ye terminó de hablar y le devolvió el retrato a Heu Tiezhou. Al ver la determinación de Li Ye, Heu Tiezhou aceptó en silencio el retrato y le recordó por última vez: ten cuidado y regresa rápidamente. Siéntase tranquilo, anciano. Esta vez, voy a entrenar mi cultivación de manera infernal. El corto será de 3 meses, el largo será de 1 año. Dijo Li Ye. Luego, Li Xuanyan, Heu Tiezhou y Niu Fen, uno por uno, vinieron a despedirse.
Incluso el tranquilo Tubuyu también vino. En cuanto a Nan Ren, el autoproclamado secuaz de Li Ye, no vino porque sabía que Li Ye no lo traería de todos modos. Li Ye miró al tranquilo Tubuyu y dijo: ¿Quieres seguir el camino del patriarca? Para ser franco, no podrás hacerlo. Has empezado demasiado tarde. Además, no tienes la suerte ni el entrenamiento infernal del patriarca. Sin embargo, puedes cultivar el manual de God of War y serás un modelo virtuoso en el futuro. Y no cualquier Virtuous Paragon, sino uno con un poder ofensivo extremadamente poderoso. Ningún Virtuous Paragons podría competir contigo. El manual de God of War era una antigua ley de mérito extremadamente insondable. Podría considerarse una escritura. Ese año, cuando le enseñó esta ley del mérito al emperador inmortal Min Ren, al final, se convirtió en un emperador inmortal invencible. Gracias por tu orientación, hermano mayor. De ahora en adelante, este hermanito se centrará en esta ley del mérito. Tubuyu hizo una reverencia y sonrió. Tubuyu, siempre refiriéndose a sí mismo como hermano pequeño, hizo que el grupo de Heu Tiesou se sintiera raro. Podría ser incluso mayor que Heu Tiesou, pero seguía refiriéndose a sí mismo como hermano pequeño frente a Li Ye. Leyes de longevidad, méritos del destino y formas técnicas, estos son los tres tipos de leyes de méritos de los cultivadores. Una forma técnica, en gran medida, se refería a los métodos puros de ataque y defensa. Para ser más exactos, eran las técnicas utilizadas en las batallas. En realidad, muchos méritos del destino también tienen técnicas de ataque y defensa, pero no todas las leyes de mérito las utilizaron para construir la base del Dao. Esta fue la mayor diferencia entre una forma técnica y un mérito de destino. Las formas técnicas no podían usarse para refinar el destino verdadero, eran simplemente técnicas de batalla. Finalmente, Li Ye se despidió del grupo de Heu Tiesou y abandonó esta tierra santa y segura. Li Ye se fue y se dirigió hacia el oeste. Tenía su propio propósito al irse. Además de utilizar este tiempo para cultivarse, también quería ocuparse de algunos asuntos personales. Li Ye quería perfeccionar sus propias habilidades, pero no quería que otras personas estuvieran a su lado. Primero, no quería que otros vieran el potencial real de su físico inmortal supresor del infierno. En segundo lugar, también tenía algunas cartas ocultas que no deberían revelarse a los demás. Rob. Sin embargo, Li Ye acababa de abandonar la Tierra Santa, a menos de 100 millas de distancia, antes de encontrarse con una bestia celestial. Aunque esto no estaba lejos del árbol de loto Casia, todavía había algunas bestias celestiales cerca. Por supuesto, las bestias celestiales de 1.000.000 de años no se atreverían a acercarse. En este momento, esta bestia celestial estaba bloqueando a Li Ye. Parecía un rinoceronte, pero era 3 veces más grande y tenía un cuerno tan afilado como una espada. Exhaló aire caliente y ardiente a una temperatura extremadamente alta. Si alguien fuera rociado con él, no sería solo una simple herida. Un rinoceronte espada. Al ver a esta bestia celestial bloqueando su camino, dijo tranquilamente: solo una bestia celestial de 1000 años, pero aún así te atreviste a salir. Sé inteligente y hazte a un lado, o te mataré y tomaré tu médula de bestia y tus huesos de Dao. Auge, auge, auge. Sin embargo, el Sol Rhinoceros de 1000 años usó sus gruesas patas para cavar en el suelo detrás de él. Retrocedió unos pasos, preparándose para seguir adelante. ¿Quieres comparar el poder de impacto puro conmigo? Al ver que el Sol Rhinoceros no quería retroceder, Li Ye sonrió y corrió hacia adelante. Estallido. Después de extender la distancia, el Sol Rhinoceros cargó hacia adelante con extrema velocidad y poder. Sin duda, este impacto podría hacer añicos un pequeño pico. El Sol Rhinoceros era un tipo de rinoceronte pesado, además su poder y velocidad impulsiva eran extremadamente rápidos. Su ataque fue muy simple y directo. Una vez atrapado dentro de su rango de ataque, su cuerno atravesaría el cuerpo o pisotearía a la presa hasta convertirla en pasta de carne. El poder de impacto del Sol Rhinoceros fue asombroso, pero el de Li Ye fue aún más aterrador. Cuando pisoteó el suelo, la tierra inmediatamente tembló. Su simple activación del físico inmortal supresor del infierno ya era de millones de Jin. Estallido. Finalmente, Li Ye y el Sol Rhinoceros chocaron. El cuerpo del Sol Rhinoceros inmediatamente se fue volando con su sangre brotando como una fuerte lluvia. Bajo este impacto, el Sol Rhinoceros ni siquiera tuvo la oportunidad de bramar antes de que todo su cuerpo se rompiera. Al final, el pesado Sol Rhinoceros cayó al suelo. Ya no podía moverse y su cuerpo pintó el suelo de rojo. Un rinoceronte espada de 1000 años no era algo que un cultivador del palacio provisional, como Li Ye, pudiera detener. Incluso un cultivador de longevidad interior no podría hacerlo. Desafortunadamente, conoció a Li Ye. ¿Comparando cuerpos conmigo?
Li Ye se acercó y sonrió. Tal impacto no era digno de mencionarse a Li Ye. El físico divino que suprime el infierno, incluso podría suprimir el infierno mismo. Los inmortales y los demonios no podrían evitarlo. Imagínese, para tener las calificaciones para ser uno de los 12 físicos inmortales, qué aterrador debe ser el físico divino supresor del infierno. Aunque el físico inmortal de Li Ye no se completó, todavía cultivó un físico inmortal supremo en este mundo. Uno solo podía imaginar el poder. Li Ye abrió el cuerpo de la bestia y tomó la médula y los huesos de la bestia. Para un cultivador, aunque las bestias celestiales eran aterradoras, también eran raras y preciosas. Las médulas de las bestias podrían usarse para refinar physique pastes, y no hace falta decir que los huesos Dao. Se podría usar un hueso Dao impecable para crear tesoros de vida, y estos tesoros de vida podrían mantener el poder de las bestias celestiales. Por ejemplo, los huesos Dao de un rinoceronte espada. Una vez refinado hasta convertirlo en un tesoro, tendría la fuerza de la espada rinoceronte. Después de recoger la médula de la bestia y los huesos Dao, Li Ye siguió su camino. Sin embargo, no pudo ir muy lejos antes de verse rodeado por más bestias celestiales. A medida que avanzaba lentamente hacia el oeste, había más bestias celestiales cerca. Los lobos terrestres eran bestias celestiales que viajaban en manadas, muy brutales y agresivos. A menos que maten al monarca lobo, se volverán aún más sedientos de sangre a medida que avance la pelea. Los crujidos aumentaron y más lobos terrestres aparecieron y rodearon a Li Ye. Bestias celestiales de 300 años, no valen ni energía. Cosa sin valor, incluso quieres que tome tu médula de bestia y tus huesos de Dao. Rodeado de lobos, Li Ye todavía estaba tranquilo y habló. Raur, la respuesta a Li Ye fueron los aullidos de un lobo terrestre de 500 años. Inmediatamente se apresuró y, con un mordisco, apuntó al cuello de Li Ye. Estos lobos eran más que una simple manada. Sus garras eran como espadas, colmillos como sables y, con pelajes firmes y decididos, eran extremadamente difíciles de herir. ¡Pof! Li Ye no se molestó en echarle un vistazo. Sus Endezable Dual Blades salieron y cada golpe cortó instantáneamente el cuello del lobo de tierra. La sangre empezó a manar como un manantial. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Esta espada era rápida, despiadada y precisa. Li Ye había experimentado millones de años de altibajos, ¿qué tipo de bestias celestiales y espíritus de longevidad no había visto? ¿Qué fortalezas y debilidades de estas bestias desconocía? Rob. Al oler la sangre fresca, los lobos de la tierra se enojaron y un grupo de ellos se abalanzó sobre Li Ye. Bien, los usaré a todos para practicar mi velocidad. Li Ye lanzó un largo rugido y emergió su palacio del destino. El Kunpeng saltó. En este momento, Li Ye se convirtió en una larga sombra y viajó entre los lobos a una velocidad increíble. La transformación del cielo dentro de las 6 variantes se volvió a una velocidad extrema y voló libremente en el cielo. A la velocidad máxima con la técnica más profunda, esta velocidad podría volverse tan rápida como la de un Kunpeng real. Sin embargo, la velocidad más rápida en este mundo ciertamente no era el Kunpeng, sino uno de los 12 físicos inmortales, el físico inmortal elevado. Su velocidad había superado el reino de la velocidad, pero bajo la limitación de la velocidad misma, el Kunpeng podría ser considerado el número 1 con su transformación celestial. ¡Pof! Cada espada equivalía a un lobo muerto. Bajo la transformación del cielo, el movimiento de Li Ye era ligeramente misterioso y los lobos ya no podían seguir el ritmo. Sin embargo, a medida que el hedor a sangre impregnaba el aire, llegaron más y más lobos terrestres. De repente, había miles de ellos. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 111, Simio con hombros al cielo, 1. Capítulo 111, Simio con hombros al cielo, 1. 8 espadas vendavales. En este momento, Li Ye pronunció un sonido largo y gritó. Prueba la técnica favorita del pequeño mocoso Min Ren. Terminado con estas palabras, la sombra de las Endezable Dual Blade se hizo más rápida y 8 filos de cuchillas barrieron todas las direcciones. De repente, hubo una lluvia visceral de sangre. Li Ye arrasó entre los lobos y los mató de la manera más vívida. No mucho después, había montañas de cadáveres mientras la sangre fluía como los ríos. El hedor de la sangre atravesó la nariz, provocando una sensación de náuseas. Li Ye desató 7 espadas después de 7 pasos, y los bordes de las espadas se dispararon. Las Endezable Dual Blades eran extremadamente formidables. A pesar de que estaban hechos de acero mortal, después de agregar la esencia del emperador inmortal Min Ren, no eran menos que cualquier tesoro de vida.
En poco tiempo, Li ya había matado a tantos lobos que había perdido la cuenta. Rob, finalmente, el monarca lobo de la tierra, a los 3000 años de edad, dejó escapar un grito triste. Una espada inmediatamente le atravesó el cuello. La cabeza del monarca lobo era como metal dorado. Sus uñas eran afiladas como el acero frío y sus colmillos podían incluso atravesar una armadura a la velocidad del rayo. Sin embargo, bajo la presencia de Indivisible Dual Blades, su cuello solo pudo ser cortado instantáneamente. Cuando su cabeza cayó al suelo, Li Ye, con las dos manos cruzadas detrás de la espalda, de repente desató una espada de revés, como una mariposa jugando con las flores, directamente a través de sus costillas. La sangre fresca brotó y la figura detrás de Li Ye se congeló. Las espadas dobles dividieron la figura en dos mitades. Este no era un lobo, sino un monstruo extraño. Tenía cuerpo de tejón, con dos alas que sobresalían de sus costillas. Había una vieja rama de árbol encima de su cabeza. Este monstruo era una bestia de 4 patas o un espíritu de longevidad. Donde haya lobos terrestres, habrá espíritus vegetales miserables chupadores de sangre. Desafortunadamente, me había fijado en ti antes. Li Ye enfundó sus espadas y sonrió tranquilamente mientras miraba al monstruo caído. Este monstruo tenía los ojos bien abiertos porque estaba preparando un ataque furtivo. Sin embargo, no tuvo oportunidad de hacer un movimiento antes de que Li Ye lo golpeara. Pensó que podría matar a Li Ye con un ataque sorpresa, pero Li Ye fue más rápido. Los espíritus de la longevidad eran existencias feroces que eran bien conocidas, al igual que las bestias celestiales, en este mundo. Sin embargo, los espíritus de la longevidad eran incluso más aterradores que las bestias celestiales. Las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad eran dos razas completamente diferentes. Las bestias celestiales en las leyendas que surgieron al principio, durante la era de los dioses, eran conocidas como algunas de las criaturas más antiguas. Lo más horrible de las bestias celestiales era que poseían un cuerpo extremadamente fuerte que podía detener Life Treasures y True Treasures. Sus garras pudieron incluso atravesar tesoros de vida y armaduras divinas. En cuanto a los espíritus de la longevidad, había dos afirmaciones diferentes sobre su origen. Se creía que era un tipo de monstruo criado por el mundo. La otra afirmación suponía que eran demonios con sangre de demonios inmortales. Sin embargo, en cuanto a cuáles eran los linajes de los demonios inmortales, nadie lo sabía con seguridad. De todos modos, la mayoría de la gente creía en la segunda afirmación y consideraba que los espíritus de la longevidad eran una criatura malvada. Las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad con la misma vida útil tenían un poder cercano, pero para los cultivadores, los espíritus de la longevidad eran más aterradores. La razón era muy sencilla. Para una bestia celestial, cuando había personas invadiendo su territorio, aparecía y peleaba, e incluso se comía a los humanos. Sin embargo, los espíritus de la longevidad eran diferentes. Cuando las personas estaban en el desierto, sin saberlo, podrían haber sido atacadas por un espíritu de longevidad. Una vez atacado, sería muy difícil escapar. Los espíritus de la longevidad eran como fantasmas en la oscuridad. A menudo iban y venían sin proyectar una sola sombra. No poseían cuerpos duros e inigualables como las bestias celestiales, ni tenían garras afiladas, pero los espíritus de la longevidad podían tomar prestado el poder del cielo y la tierra y usar el gran Dao para matar al enemigo. Una vez que un espíritu de longevidad tomó acción, normalmente sería una muerte de un solo golpe. No harían ningún movimiento a menos que estuvieran seguros y luego, también chuparían la sangre de su presa. Por lo tanto, había un dicho entre los cultivadores: al encontrarse con una bestia celestial, existe la posibilidad de sobrevivir; al encontrarte con un espíritu de longevidad, a menos que esté muerto, estarás muerto. Aún así, los espíritus de la longevidad seguían siendo tan valiosos como las bestias celestiales. La sangre de la longevidad de los espíritus era el principal ingrediente medicinal de las medicinas para la sangre. Además, los cultivadores utilizaron los anillos salvavidas de estos espíritus para crear tesoros de la longevidad. Había una cosa especial en Longevity Spirits. Eran como los árboles, y tenían anillos salvavidas. Un año equivaldría a un anillo. Al ver los cuerpos de los lobos esparcidos por el suelo, Li Ye no pudo evitar sacudir la cabeza con un sentimiento de impotencia. Con tantos cuerpos, tomaría mucho tiempo recolectar la médula y los huesos de ellos, pero no había otra opción. Por el momento, la base de la secta aún era superficial y carecía de recursos. Los nuevos discípulos necesitaban absolutamente estos tuétanos y huesos. Li Ye mató a muchas bestias y espíritus en su camino hacia el oeste. Las bestias y los espíritus se hicieron más fuertes. Al principio, pudo salir ileso, pero más tarde, usando todos sus medios para matar a los poderosos monstruos, resultó herido en muchos lugares.
A pesar de ser este el caso, Li Ye se volvió más feroz y sediento de sangre cuanto más luchaba. Sin darse cuenta, su cuerpo tenía una presencia feroz y un aura asesina. Esta aura se volvió aún más corpórea. La mirada de Li Ye hizo que otros sintieran como si hubiera una bestia feroz mirándolos, poniéndoles la piel de gallina. La lucha cruel y despiadada fue la mejor prueba para Li Ye, el mejor tipo de entrenamiento diabólico. Luchar en un lugar tan peligroso fue la mejor manera para que Li Ye recuperara la sensación de ese año, cuando conspiró contra el mundo entero, una sensación de volar libremente en lo alto del cielo y sumergirse profundamente en el mar. Matar. Li Ye rugió y apareció la transformación del espacio oscuro. El mundo ya no tenía una brecha espacial. Inmediatamente apareció ante un espíritu de longevidad y lo cortó por detrás. Esta planta pájaro siniestro tenía 50.000 años. De debajo de su espada, desapareció repentinamente. Li Ye sabía que esto era una mala señal y sintió dolor detrás de su espalda. Incluso a su velocidad máxima, todavía fue cortado por las runas Dao de la planta pájaro siniestro, y su sangre comenzó a brotar del corte. Un espíritu de longevidad de 50.000 años era una existencia aterradora. Incluso los cultivadores en el nivel de héroe nombrado estarían cansados de ellos. El ganador entre ambos no estaría claro. La sombra de Li Ye brilló instantáneamente y su cuerpo saltó alto. En el momento en que reapareció su sombra, ya estaba a 1000 sang de distancia. Desapareció y reapareció una y otra vez. Las 6 variantes del Kunpeng, la transformación del espacio oscuro, el espacio pertenecía a mi voluntad. Li Ye había dominado las verdades profundas de las 6 variantes del Kunpeng, pero su cultivo aún era superficial. De lo contrario, con la transformación del espacio oscuro, podría viajar fácilmente 1000 millas con un solo paso. La planta pájaro siniestro también persiguió a Li Ye, quien de repente escapó. Brilló y desapareció en dirección a Li Ye. Li Ye corrió hacia el espeso bosque y finalmente terminó en la cima. La velocidad de la planta pájaro siniestro también era aterradora y seguía persiguiendo a Li Ye. Sin embargo, después de alcanzar este pico, la figura parpadeante de Li Ye desapareció por completo. Una vez atrapada en una presa, la planta pájaro siniestro nunca la soltaba, por lo que inmediatamente flotó en el aire para encontrar a Li Ye. Pero de repente, Li Ye apareció detrás con la transformación del espacio oscuro. No había distancia entre los dos. La planta pájaro siniestro brilló, queriendo escapar. Esta era la razón por la que era tan molesto tratar con los espíritus de la longevidad. Eran como fantasmas y no pelearían directamente. Después de perder una huelga, se escondían y esperaban otra oportunidad. Es demasiado tarde, pájaro siniestro, este viejo está harto de ti. Li Ye rugió. Señaló con el dedo al cielo y gritó. Prueba la ley secreta de la voluntad del cielo. Auge. Con un dedo desafiando los cielos, el pecho de Li Ye de repente se volvió tan brillante como el cielo. La planta pájaro siniestro perdió su color cuando una aura poderosa descendió del cielo. El dedo de Li Ye, en un instante, se convirtió en la voluntad del cielo. ¿Quién no se atrevió a seguir la voluntad de los cielos? Este dedo se convierte en la voluntad del cielo, acompañado de brillos. Un dedo llevaba el poder de los 10.000 daos. No. El espíritu bramó, queriendo escapar, pero no tuvo ninguna posibilidad. Como espíritu de longevidad, podría canalizar el gran Dao, pero bajo la voluntad del cielo, no podía comunicarse con el gran Dao. Bajo la voluntad del cielo, ¿cómo podrían compararse las luciérnagas con el brillo de la luna? Chi 2. La sangre explotó junto con las plumas flotantes. Bajo este dedo, la planta pájaro siniestro se convirtió en cenizas esparcidas y humo disperso. Las leyes secretas de la voluntad del cielo eran extremadamente aterradoras. Todas las leyes de mérito del emperador, sin importar cuán poderosas sean, palidecerían en comparación. Solo la voluntad del cielo gobernó los 10.000 daos. Bajo el dao del cielo, el poder de los 10.000 daos parecía insignificante. Por eso, cada vez que los cultivadores luchaban contra sus enemigos, su peor temor era cumplir con la ley secreta de la voluntad del cielo. Este fue el mayor logro de un emperador inmortal después de asumir la voluntad del cielo. Nada podría exceder la ley secreta de la voluntad del cielo. La ley secreta de la voluntad del cielo de este pequeño mocoso Min Ren es realmente asombrosa. Li Ye murmuró. Luego cubrió la abertura de su herida. El dolor fue tan terrible que incluso Li Ye tuvo que apretar los dientes para soportar la sensación. Li Ye tomó prestada la ley del mérito del cielo de la luz del día para ayudar a la antigua secta del incienso de purificación a encontrar el secreto inmortal del cielo de la luz del día, pero también lo practicó cuando era conveniente. Por supuesto, sabía sobre el poder aterrador de la ley secreta de la voluntad del cielo, pero hizo todo lo posible por no usarla. Esta ley secreta de la voluntad del cielo haría que otros babearan.
La secta no querría que otros lo supieran en este momento, de lo contrario, muchas sectas y naciones extremadamente poderosas se volverían envidiosas de avaricia. Li Ye tampoco quería confiar demasiado en la ley secreta de la voluntad del cielo, tenía muchos otros medios. Cuando no era necesario, no lo usaba. Después de matar a la planta pájaro siniestro, Li Ye desapareció y continuó hacia el oeste. Lejos en el barranco y dentro de una cueva profunda, Li Ye se agachó en el interior y canalizó la ley del mérito del sol creciente giratorio. También activó su sangre para formar las 6 variantes de Kunpeng mientras devoraba la energía del cielo y la tierra. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 112, Simio que lleva el cielo, 2. Capítulo 112, Simio que lleva el cielo, 2. La esencia del mundo era demasiado densa aquí. En tan poco tiempo, la energía del mundo voló rápidamente hacia Li Ye como un río, hacia su palacio maestro, donde la esencia fue absorbida por su verdadero destino. Li Ye siguió yendo hacia el oeste mientras cultivaba y se movía al mismo tiempo. Además de matar bestias celestiales y espíritus de longevidad, también usó la esencia de este lugar para aumentar su cultivo. En este momento, Li Ye finalmente creó su segundo palacio del destino. Como Vast Palace, era incluso más grande que el Master Palace. El segundo palacio del destino no tiene el destino verdadero, pero cuando el destino verdadero estaba absorbiendo la esencia del mundo, también podía mover la esencia del mundo al segundo palacio del destino. Después de abrir un nuevo palacio del destino, sería necesario abastecerlo con la energía del mundo. Sin energía, no sería capaz de tener un manantial que brota o un fuego encendido y un terreno abierto. Había 5 niveles en el reino del palacio provisional. De menor a mayor, son, un palacio inicial, 2 manantiales que brotan, 3 fuegos encendidos, 4 terrenos de ruptura y 5 pilares ascendentes. El One Starting Palace fue la formación de un nuevo palacio del destino en el meridiano de Nigón. Two Gushing Springs trataba de establecer una ruta con Spring of Life. Three Igniting Fires trataba de aumentar el fuego de la vida, permitiendo que la esencia de uno fuera tan poderosa como las llamas. Otra diferencia entre el Palacio Maestro y el Vicepalacio era que el Palacio Maestro naturalmente tenía un manantial de vida, un caldero de vida, un árbol de la vida y un pilar de la vida. Solo después del cultivo los vicepalacios también podrían tener estas cosas. En ese momento, dentro del vicepalacio, la esencia del fuego ardía y el manantial de la vida se llenaba de agua, junto con un brillante árbol de la vida. Auge. En ese momento, en el segundo palacio del destino, hubo un fuerte estallido. El pilar de la vida se levantó repentinamente y las runas del gran Dao flotaron continuamente, llenando el palacio con la esencia del mundo. Li ya había logrado llegar al nivel de los 5 pilares ascendentes. Después de este paso estaba el reino de la longevidad interior. De hecho, utilizando la asombrosa propiedad de la ley del mérito del sol creciente giratorio, Li Ye podría haber superado este nivel mucho antes, pero debido a los asuntos de la secta, su velocidad de cultivo se retrasó durante bastante tiempo. Después de ingresar a Edolen Fasted Rage, la energía del mundo aquí era tan densa que ayudó enormemente a la velocidad de cultivo de Li Ye. Bam bam bam. El mundo era extremadamente brillante en este momento. En las profundidades de Edolen Fasted Rage, en las desoladas cadenas montañosas, parecía haber 2 gigantes peleando. Los dos lucharon hasta que la tierra se resquebrajó y el cielo se congeló, aplastando los ríos y destrozando las montañas. En este momento, el cuerpo de Li Ye fue golpeado volando a través de 5 montañas. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Sin embargo, su oponente no fue mejor, fue dañado por el físico divino supresor del infierno de Li Ye. Toda su caja torácica fue aplastada y su gigantesco cuerpo continuó retrocediendo, destruyendo muchas montañas. Li Ye se levantó de los escombros y escupió un poco de sangre. Sus ojos se volvieron brillantes y mientras canalizaba el físico divino supresor del infierno, sus huesos comenzaron a temblar. Todos los huesos rotos, junto con sus músculos, se conectaron una vez más. El oponente de Li Ye era un simio gigante, que se elevaba a 1000 sang de altura. Era lo suficientemente grande como para destruir una montaña de un solo golpe y atravesar un río con un solo paso. El mono que lleva el cielo, una bestia celestial de 200.000 años de edad. Incluso un noble real no se atrevería a provocar uno y tendría que tomar el camino más largo. Sin embargo, Li Ye solo tuvo que ir y luchar contra ello. En este momento, Li Ye había encontrado su rival. En comparación con los espíritus de la longevidad, Li Ye prefería las bestias celestiales. Debido a que dependían de la confrontación directa, sería más fácil activar el potencial oculto del físico divino supresor del infierno. Solo en una crisis de vida o muerte podría refinar el máximo potencial de este físico.
Ambos bandos no utilizaron ninguna técnica ni ley de mérito, solo se enfrentaban a la fuerza pura de las colisiones de sus cuerpos físicos. La persona que ríe por última vez no sería la que tiene mayor cultivo o técnicas refinadas, sino la que tiene el cuerpo más fuerte. Llegar de nuevo. Li Ye volvió a gritar locamente. Era como un buey enloquecido, corriendo hacia adelante. Cada uno de sus pasos aplastó la tierra, detonando el suelo que quedó lleno de escombros. Para una bestia celestial como el mono que lleva el cielo, la actitud de Li Ye era provocativa y estaba desafiando su honor. Era un monstruo gigante que usaba su cuerpo para destruir al enemigo. Con un pie podría destruir una montaña. Si se volviera loco, podría destruir una montaña de 10.000 sang de altura de un solo golpe. Sin embargo, un humano, del tamaño de una hormiga, se atrevió a competir físicamente con ella. Esto fue tan insultante. Entonces, el Skjoldrunep rugió y también corrió hacia adelante, emitiendo un fuerte boom, boom, congelando el cielo y destrozando la tierra. Con el último ban, Li Ye saltó a la cima de una montaña. Usó el físico divino supresor del infierno para destruir esta montaña y usó el impulso para impulsarse hacia adelante mientras canalizaba su físico hasta su límite máximo. Auge. Los dos bandos chocaron. Como dos montañas chocando entre sí, destruyeron los picos cercanos. La sangre se esparció como un resorte en el aire. Ambos bandos volaron a más de 1000 millas de distancia. Li Ye se estrelló contra una montaña entera mientras que el Skjoldrunep también destrozó algunos picos. Li Ye estaba cubierto de sangre y había grietas por todo su cuerpo. El físico divino que suprime el infierno era duro y pesado, romperlo era más prohibitivo que alcanzar los cielos. Sin embargo, en este momento, Li Ye realmente había encontrado su rival. La competencia física entre los dos aún estaba indecisa. El cuerpo de Li Ye estaba casi agrietado, pero el Skjoldrunep no estaba mejor. Matar. La guerra estaba lejos de terminar. Li Ye corrió locamente hacia adelante, nuevamente, con un fuerte grito de batalla. En cuanto al Skjoldrunep, no estaba dispuesto a perder contra una hormiga, así que también comenzó su ofensiva contra Li Ye. Boom boom boom. En poco tiempo intercambiaron muchos golpes. Si los espectadores vieran esto, sus ojos caerían al suelo debido a esta espectacular vista. Un hombre y un simio, luchando entre sí en esta montaña desolada, chocaron sin descanso. Sin usar técnicas ni leyes ni tesoros, solo cuerpo contra cuerpo. Si la gente viera cómo Li Ye desafiaba al cielo con su cuerpo incomparable, rápidamente perderían todos los colores. Solo estaba en el reino de la longevidad interior, sin embargo, su físico era igual al de los nobles reales, o incluso al de los seres iluminados. Este era un físico tan aterrador. Si no fuera un Saint Physique de gran finalización, entonces, al menos, aún sería un King Physique de gran finalización. Hay que tener en cuenta que un King Physique de gran finalización podría fácilmente aplastar a los nobles reales y a los seres iluminados, un físico extremadamente aterrador. Estallido. Esta batalla duró todo un día. Finalmente, los dos gigantes cayeron al suelo, partiendo los ríos y aplastando la tierra. La sangre del Skjoldrunep pintó este suelo de color carmesí. En cuanto a Li Ye, también estaba en su lecho de muerte. En ese momento, todo su cuerpo estaba destrozado, pero todavía sonreía brillantemente. En esta competencia física absoluta, él fue el último hombre en sonreír, un físico inmortal supremo, era el número uno en este mundo. A pesar de que Li Ye tenía muchos métodos para matar al Skjoldrunep, como esquemas, eso le quitaría la diversión al desafío. Para Li Ye, solo una pelea dura como esta era el verdadero desafío. Li Ye tuvo que permanecer allí durante un mes entero antes de que finalmente terminara de curar sus heridas. Dentro de este proceso, innumerables cantidades de energía sanguínea subieron y bajaron, como un resorte, para recuperar sus heridas. Después de un mes, Li Ye extrajo la médula de la bestia y los huesos Dao del Skjoldrunep y continuó hacia el oeste. Cuando Li Ye estaba perfeccionando su propio cultivo, la vivacidad acababa de comenzar en Evil and Fasted Rage. La verdad es que, dado que Evil and Fasted Rage se abrió temprano y estaba fuera de las expectativas de todos, muchas sectas y naciones perdieron la oportunidad de ingresar esta vez. Desde el principio, el Reino Joya Celestial, como anfitrión, ya había comenzado a eliminar las pequeñas sectas y los cultivadores sin sectas que intentaban entrar durante el caos. Los inteligentes se irían, de lo contrario, morirían en manos de los nobles reales del Reino de la Joya Celestial y sus cadáveres permanecerían en esta cresta. Por supuesto, para algunas de estas personas, Evil and Fasted Rage estaba llena de tentaciones. Incluso cuando sabían que serían completamente aniquilados por el Reino Joya Celestial, todavía se escondieron en diferentes lugares del interior y esperaban tener suerte de que toda su fuerza no fuera aniquilada. Como anfitrión, el Reino Joya Celestial mantuvo el orden.
Solo a las grandes sectas, las naciones poderosas o los expertos extremos se les permitió ingresar a la cresta. Habían partido y se habían embarcado en un viaje para encontrar los tesoros que contenía. Debido al hecho de que solo los cultivadores bajo el reino de los santos antiguos podían ingresar a la cresta, significaba que los seres iluminados eran los cultivadores más poderosos en el interior y que podían dominar una dirección. Sin embargo, contra los peligros de Evil and Fasted Rage, los seres iluminados no fueron suficientes. Había que saber que, sin mencionar las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad de millones de años, cuando se encontraban con solo 300.000 años de bestias celestiales y espíritus de la longevidad, incluso los seres iluminados tenían que retirarse. Contra estas bestias antiguas, incluso los santos antiguos solo podían ser comidos vivos. De hecho, después del reciente final de la era del Dao difícil, no salieron muchos seres iluminados porque muy pocas personas alcanzaron el nivel de ser iluminado durante la era del Dao difícil. Durante los últimos 30.000 años, muchos seres iluminados desaparecieron en la Tierra durante tanto tiempo y no saldrían fácilmente. 1. Dentro de la cresta, no había tantos seres iluminados, solo las grandes sectas y las naciones poderosas tenían algunos. Las fuerzas principales estaban formadas por héroes nombrados y nobles reales, muchas de las sectas y naciones antiguas estaban dejando esta gran oportunidad a su generación más joven. Esta fue la razón por la que muchas sectas formaron alianzas poderosas, para enfrentar los peligros dentro de Evil and Fasted Rage. Por supuesto, había algunas existencias poderosas que tenían unidades capaces y no formaban alianzas con otras. Solo usaron su propia fuerza para entrar en la cresta, como el Reino Celestial del Sur, el clan Jianzhou, el Reino Joya Celestial. 1. En esta novela, si los cultivadores quieren vivir por mucho tiempo, se entierran bajo tierra para largas hibernaciones, especialmente a nivel de ancestros. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 113, Cobre Verde, 1. Capítulo 113, Cobre Verde, 1. En los últimos 30.000 años, algunas personas dividieron las áreas dentro de la cresta en muchas regiones, y cada región tenía entre 3 y 5.000 millas de largo. Por supuesto, estas distancias se calcularon a partir de la puerta de donde acababan de llegar. La primera zona de partida dentro del radio de 5.000 millas se consideraba el área común. Aunque había bestias celestiales y espíritus de la longevidad en este lugar, todos tenían menos de 10.000 años. Para las sectas y naciones poderosas, esta área era segura para que la gente pudiera moverse libremente. De 5 a 8.000 millas de distancia, se la llamaba área de cosecha. Esta área era adecuada para que los discípulos de estas sectas encontraran tesoros y mataran bestias celestiales y espíritus de longevidad por su médula de bestia, huesos de Dao, sangre de longevidad y anillos de vida. Además, los peligros no eran grandes dentro de esta área. Así, a las sectas poderosas, esta región les pertenecía para sus discípulos. Alrededor del radio de 9 a 15.000 millas se encuentra el área del desafío. Solo los nobles reales se atreverían a entrar. Había muchas bestias de 100.000 años en este lugar. Los discípulos ordinarios solo estarían cortejando a la muerte si entraran. Esta área era la zona de los héroes nombrados y los nobles reales, ya que los elementos aquí eran más adecuados para ellos y generalmente daban resultados superlativos. A 20.000 millas de distancia estaban las zonas peligrosas. Solo los seres iluminados se atreverían a ir a cavar en busca de tesoros y matar bestias en esta zona. Después de 20.000 millas estaba el área extremadamente peligrosa. Lo peligroso que sería dependería de la suerte de cada uno. Si uno no tenía suerte, se encontraría con bestias de 500.000 años. Si la fortuna de uno fuera decente, entonces se encontrarían con bestias de 300.000 años. Naturalmente, estas zonas dieron origen a grandes tesoros y metales, además de plantas medicinales. Los cadáveres de estas bestias eran de un valor extremadamente alto y harían que a otros también se les hiciera agua a la boca. Después de 30.000 millas, nadie se atrevió a involucrarse en esta área. Había quienes consideraban que esta era tierra de nadie. Existía la posibilidad de encontrarse con bestias de 1.000.000 de años dentro de esta área. Entrar era simplemente cortejar a la muerte. Ni siquiera los seres iluminados serían suficientes para llenar los espacios entre los dientes de estas monstruosas bestias. 1. En cuanto a qué tan grande era esta tierra de nadie, nadie lo tenía claro porque nadie había entrado nunca en esta zona. Fue suicida entrar. Había rumores de que en lo profundo de Evil and Fasted Rage había un ser feroz legendario. Algunos dicen que habrá bestias celestiales y espíritus de la longevidad a los 3 millones de años de edad, o incluso más, eran las existencias más elevadas. Incluso si un paragón virtuoso se encontrara con estas bestias, sería difícil decir quién moriría en manos de quién.
Otro rumor decía que había un demonio malvado acechando en su interior, una leyenda viviente de los demonios. Incluso los Virtuous Paragons solo buscarían la muerte cuando la encontraran. Pase lo que pase, nadie se atrevió siquiera a entrar en la tierra de nadie, y mucho menos en la parte más profunda de Evil and Fasted Ridge. Las sectas dentro de la cresta tomaron medidas de inmediato. Nadie quería quedarse ni medio segundo porque alguien más podría haber tomado sus territorios durante esta espera. En poco tiempo, esta zona desolada se volvió muy animada. Las sectas que sabían que eran comunes ocuparon el área común y asaltaron este lugar a fondo para encontrar tesoros. Las sectas más fuertes entraron en la zona de cosecha. Todas estas sectas tienen élites que oscilan entre varios cientos y mil. Eran como el tsunami mientras arrasaban las bestias celestiales y las bestias de la longevidad en esta zona por su sangre de longevidad y huesos Dao. En cuanto al área de desafío, solo los grandes linajes reclamaron estas áreas. Solo el reino celestial del sur, el clan Jianzhou y el reino Joya celestial se atrevieron a entrar. En cuanto a la secta Nube Violeta y el lago Dragón Volador, solo podían ingresar al área de cosecha. El pequeño Wang Hewa realmente sacó un trozo de Three Runes Grand Amaro. En esta cresta, innumerables ojos miraban fijamente a los demás. Cualquier secta que pudo obtener algo bueno no pudo ocultarlo a los ojos de los demás. El maestro de secta Fei Xieson pudo recoger una fruta Green Dan de 80.000 años. Tuvo la suerte de encontrar una fruta espiritual para la medicina de la sangre. La secta Bao Yu y la alianza Daoe persiguieron a un espíritu de longevidad de 180.000 años durante más de 1000 millas antes de que pudieran compartir la sangre de la longevidad y el anillo de vida. Naturalmente, también había sectas que trabajaban juntas para emboscar a las bestias por su sangre y huesos. La tierra sagrada de Jisan cavó un hoyo de 1000 san de profundidad en la cima de una montaña y pudo encontrar un rey hierro de las 5 runas. También hubo sectas que reunieron a sus discípulos para cavar el suelo y encontraron Grand Dao Life Metals. Grand Dao Life Metals fueron los materiales necesarios para crear Life Treasures. Cualquier cultivador podría usarlos para refinar su propio tesoro de vida. Era diferente para un tesoro verdadero. Para un cultivador, solo había un destino verdadero, por lo que la mayoría de ellos solo tenían un tesoro verdadero. Sin embargo, Life Treasures era diferente. Cualquiera de estos metales podría refinar 1 o 2 tesoros de vida. Por lo tanto, los materiales para Life Treasures tenían una demanda extremadamente alta e incluso más populares que los Destiny True Crystals. Se necesitaban 2 tipos de materiales para crear un tesoro de vida. Primero, los metales de la vida del Gran Dao. Segundo, los huesos Dao de las bestias celestiales. Los huesos de Dao se podían obtener matando bestias celestiales, pero los Grand Dao Life Metals tuvieron que ser extraídos del suelo. Además, los metales de mayor calidad solo se encontraron en zonas peligrosas. Grand Dao Life Metals, píldoras espirituales y plantas medicinales, médulas de bestias y huesos de Dao. Cualquier cultivador que llegara a Evil and Fasted Ridge tuvo algún tipo de cosecha gratificante. Continuaron llegando noticias, pero Evil and Fasted Ridge también estaba bañada en sangre. Esta sangre no solo pertenecía a las bestias celestiales y a los espíritus de la longevidad, sino también a los cultivadores que murieron en manos de las bestias. El príncipe heredero de Seri Toppling Nation perdió 300 expertos y le succionaron la sangre hasta secarla solo para matar a un espíritu de longevidad de 100.000 años. Cuando los cultivadores estaban matando a los espíritus de la longevidad, las bestias y los espíritus dentro de Evil and Fasted Ridge también consideraron este como el momento de una gran fiesta. Muchos seres poderosos maniobraban continuamente para cazar a sus propias presas. 500 discípulos de la montaña que busca el corazón se encontraron con una bestia celestial de 200.000 años. Todos fueron masacrados en la batalla. Los discípulos del Valle del Río Rojo entraron accidentalmente en una cueva de llamas y quedaron atrapados hasta morir en su interior. Al final, solo el Señor del Valle pudo escapar, el resto de los discípulos fueron reducidos a cenizas. Sin embargo, los peligros en la cresta no se limitaban solo a las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad. Había terrenos peligrosos que también podían devorar a los humanos. En este punto, toda la cresta se convirtió en una gran fiesta. Ya fuera para los cultivadores o para las bestias celestiales y los espíritus de la longevidad, ambos lados comenzaron a barrerse entre sí y el sacrificio había comenzado. El hedor a sangre persistió en este mundo. Aunque había buenas noticias todos los días, también se difundían historias de pesadilla. Sin embargo, las sectas y naciones que eran lo suficientemente poderosas obtuvieron la victoria en todas sus batallas. Nada pudo detenerlos mientras recorrían una dirección entera. Su rica cosecha hizo que los ojos de otros se enrojecieran de envidia, como el reino de la joya celestial o el reino celestial del sur. Jianzhou Hou mató a una bestia celestial de 200.000 años. En unos pocos días, hubo una noticia que hizo que todos cambiaran de expresión y se estremecieran.
¿Una bestia celestial de 200.000 años? Incluso un noble real no podría vencer a uno, como lo mató Jian Zhuo. Hubo alguien que se mostró escéptico y preguntó. Jian Zhuo tenía 1000 jinetes que formaron la formación de los 6 reyes sabios. Atraparon a la bestia celestial durante 3 días y 3 noches antes de finalmente matarla. Un testigo explicó. Cuando se encontraban con una bestia celestial de 200.000 años, incluso los nobles reales tendrían miedo e incluso se retirarían, pero el joven Jian Zhuo fue capaz de matarla, algo realmente increíble. La formación de los 6 reyes sabios. Una persona que conocía esta gran formación respiró hondo. La formación de los 6 reyes sabios fue la gran formación del clan Jianzhou, utilizada para protegerse. Fue creado por el virtuoso monarca Jianzhou y había matado a reyes celestiales y virtuosos modelos. Alguien se sorprendió de la fuerza de Jian Zhuo y dijo emocionado. A pesar de que el país solo le otorgó a Jian Zhuo el título de Hou, tiene un pie en el reino de Ruao Nobo y ya tiene el poder de un Ruao Nobo. La gente estaba convencida de Jian Zhuo y también sentían envidia del hecho de que pudiera apoderarse de la médula de la bestia y los huesos Dao de una bestia celestial de 200.000 años. Estos eran artículos extremadamente grandes y valiosos. Afortunadamente, Nan Tianao entró en una cueva antigua y se apoderó de un cobre verde, una parte del cobre santo de las 6 runas. El poder de Jian Zhuo sorprendió a los demás, pero la suerte de Nan Tianao también fue fortuita. En tan solo unos pocos días, estas noticias se difundieron por todas partes. Cobre verde, 6 runas, ah. Este es un buen artículo, ni siquiera millones de cristales refinados podrían comprarlo. Una persona que escuchó esta noticia sintió envidia y celos y dijo. El área del desafío de hecho. Tiene muchos tesoros grandes. Incluso tenía un cobre santo de las 6 runas. Al escuchar esta buena noticia, muchos cultivadores se arriesgaron y se aventuraron en el área del desafío. Por supuesto, para muchos de estos cultivadores, esto fue darle la bienvenida a su muerte. Grand Dao Life Metals nacieron naturalmente en este mundo y tenían runas Dao innatas. Solo los que tienen runas Dao se llamarían formalmente Grand Dao Life Metals. Cada uno de ellos contenía las runas Dao de las eras antiguas. Estas runas Dao se llamaron Grand Dao Metal Runes o Grand Dao Life Metals. Para Life Treasures, estos metales eran demasiado preciosos. Por ejemplo, cuando un Grand Dao Life Metal tenía las runas Dao de fuego, uno podía refinarlo usando el mérito del fuego violeta o la ley de la llama pesada para fundirlo y convertirlo en una runa de Grand Dao Metal. Usar las leyes de mérito apropiadas con el mismo elemento al refinar estos metales produciría un tesoro de vida con el doble de poder. 1. Esta es una expresión que significa que podrían comer tantos seres iluminados al mismo tiempo que algunos se quedarían atrapados entre sus dientes, pero como los seres iluminados son tan débiles y pequeños, no serían suficientes. 2. Lo único que realmente necesitas saber es que hay runas dentro de estos metales, y usar una ley de mérito similar para fundirlos haría que los tesoros de la vida sean aún más fuertes. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 114, Cobre Verde, 2. Capítulo 114, Cobre Verde, 2. Por supuesto, no todos pueden activar el poder de estas runas Dao. Solo los expertos por encima del reino Ruao Nobo podrían utilizar verdaderamente el poder de Grand Dao Life Runes. Un Grand Dao Life Metal podría contener una Grand Dao Life Rune, o incluso 2 o 3. En resumen, cuantas más runas había, más precioso era el metal. Se podría decir que los metales que contenían más de 3 runas Dao serían algo que no se podría comprar ni siquiera con 1.000.000 de cristales refinados. Los cultivadores nombraron metales que tenían de 4 a 5 runas como Rey Hierro, los que tenían de 6 a 7 runas se llamaron Saint Coppers y los que tenían de 8 a 9 se llamaron Oro Inmortal. Un 6 runes Thornton Copper era algo que haría que los ojos de las personas se enrojecieran de codicia. Su valor era mucho mayor que el de la médula de la bestia y los huesos Dao obtenidos por Jian Zhuo. No era de extrañar que la gente no pudiera evitar aventurarse en el área del desafío después de escuchar la noticia. Zheng Tiandao usó su propia fuerza para matar a un espíritu de longevidad de 150.000 años, y salió ileso. Pero hubo un mensaje aún más impactante que vino de la secta Dios Celestial. Usando su propia fuerza para matar a tal espíritu de longevidad. Al escuchar esta noticia, muchas personas respiraron hondo y escalofriante. Los espíritus de la longevidad eran mucho más peligrosos que las bestias celestiales. Ser el objetivo de uno haría que la gente sintiera como si hubiera una montaña gigantesca acechando detrás de ellos. Matar a uno era simplemente inimaginable. Este es un verdadero noble real, es mucho más fuerte que Jian Zhuo. Incluso las personas no convencidas tuvieron que admitir que Zheng Tiandao era demasiado formidable.
Un noble real a una edad tan joven era un asunto envidiable. Además, en la situación actual, Zheng Tiandao parecía ser incluso más poderoso que un noble real veterano. Un noble real ordinario no podía compararse con él, y lo mismo con los otros genios en el gran territorio medio. Zheng Tiandao, nacido con un destino santo, talentos extremadamente altos e inteligencia extrema, entendió fácilmente el gran Dao y las leyes. Un maestro de secta exclamó con envidia y continuó. Teniendo un descendiente así, sería seguro que la secta Dios Celestial continuaría creciendo. Me temo que Zheng Tiandao no sería simplemente un rey mortal. En el futuro, podría incluso superar al ancestro de la secta Dios Celestial. Tener un discípulo así era algo envidiable. La secta seguramente prosperará. Me temo que la diosa Li es incluso más fuerte que Zheng Tiandao, y también más desafiante al cielo. Dado que Zheng Tiandao era tan excelente, a otros les recordó a otro genio, Li Xuanyan. Hay que recordar que antes, Zheng Tiandao sufrió bajo las manos de Li Xuanyan. La diosa Li es verdaderamente un desafío al cielo. Se rumorea que ella no solo tiene un Ken Physique, sino también un Saint Fat. Cuando se trataba de Li Xuanyan, muchos cultivadores se conmovieron y no pudieron evitar cantar alabanzas. También sé que la diosa Li tiene un potencial aún mayor que Zheng Tiandao. Al final del día, ella tiene un físico de rey. En el futuro, definitivamente se convertiría en un modelo virtuoso sin dificultad. Sus fans no podían dejar de elogiarla. Hubo un debate sobre los palacios del destino y los físicos. Algunos sintieron que el físico era más importante que el palacio del destino, mientras que otros opinaron lo contrario. Los cultivadores del lado del primer principio sintieron que los físicos eran capaces de subir de rango, un Ken Physique podría convertirse en un Saint Physique o incluso en el invencible Immortal Physique. Sin embargo, un palacio del destino no podría hacerlo. Uno estaba atrapado con el palacio del destino innato y no podía ascenderlo mediante el cultivo. En cuanto al segundo principio, consideraban que el palacio del destino era la base del cultivo. A pesar de que un físico Xiantian tenía una clara ventaja, una vez que se alcanza las últimas etapas en el cultivo, para comprender las leyes de mérito profundas y crear un gran Dao personalizado, se necesitarían las aptitudes y los talentos. Por eso la gente pensaba que un palacio del destino era más importante que un físico. Con respecto a los palacios del destino, la diosa Li no es peor que Zheng Tiandao, pero la diosa Li también es un rey físico nato. Un predecesor de la última generación dijo: si hablamos estrictamente de potencial, entonces nadie podría ser mejor que la diosa Li. Sin embargo, la diosa Li se ha unido a la antigua secta del incienso de purificación, mientras que Zheng Tiandao tiene la guía del legendario ancestro de la secta Dios Celestial. Con un maestro tan sabio, ¿cómo podría no volverse invencible? Cuando se trataba del antepasado de la secta Dios Celestial, todos guardaron silencio. Incluso los arrogantes se volvieron respetuosos porque el antepasado era el seguidor del emperador inmortal Tacón. Todo esto se debe a la maldita ley ancestral de Nansen Demon Gate. Un joven cultivador sintió que era injusto y dijo: ¿quién es la diosa Li? Ella es un hada que visita el mundo de los mortales, pero resultó que estaba comprometida con la antigua secta del incienso de purificación. Y este principal discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, ¿cómo podría merecer a alguien como la diosa Li? Li Xuanyan era la diosa a los ojos de la generación más joven. Con tantos fanáticos, sería natural que cuando surgiera este asunto, innumerables personas odiarían a Li Ye hasta los huesos. Así es. Una flor en medio de un montón de estiércol de vaca. Li Ye no es solo una bolsa de pajitas, sino también un idiota. ¿No depende solo del poder del emperador inmortal? Solo el poco poder que dejó el emperador inmortal Min Ren, ¿ah? Sin embargo, todavía se atrevía a ser arrogante ante los cielos. HMPH, un día de estos, ni siquiera se dará cuenta de por qué lo mataron. Mucha gente realmente despreciaba a Li Ye. Especialmente cuando vieron que Li Ye solo confiaba en que una mujer fuera arrogante, muchas personas se tomaron esto en serio. Además de tener el afortunado destino de convertirse en el primer discípulo y luego la gran fortuna de casarse con Li Xuanyan, ¿qué tenía de bueno? La sola idea de que la bolsa de paja tuviera tanta suerte hizo que muchos jóvenes apretaran los dientes tanto por envidia como por odio. Un gigoló que depende de una mujer, ¿qué clase de talento es este? Mientras la gente hablaba de la injusticia hacia Li Xuanyan, o cuando la gente chismorreaba sobre ella, de repente hubo una noticia que se extendió por toda Evil and Fasted Rage. Hay alguien entrando en la zona peligrosa. Va a entrar solo. La noticia llegó y conmocionó a toda Evil and Fasted Rage. ¿Ir solo a la zona peligrosa? La gente quedó impactada al escuchar esta noticia. Entrar solo, ¡qué coraje! Alguien preguntó: ¿es el maestro nacional del reino joya celestial, el ser iluminado si tú?
Había que saber que la zona peligrosa aterrorizaría a los demás hasta el extremo. Sin suerte, uno se encontraría con una bestia celestial o un espíritu de longevidad de 300.000 años. Encontrarse con una bestia celestial era casi aceptable, pero ser el objetivo de un espíritu de longevidad probablemente resultaría en la muerte. No, el ser iluminado si tú no había hecho ningún movimiento. Es el príncipe celestial Insuan. Alguien que conocía la historia interna dijo. ¿Había gente del reino antiguo misterioso Azur aquí? Mucha gente quedó atónita al escuchar esta información. No importa si se trataba de una gran secta o una nación poderosa, al escuchar la llegada del misterioso reino antiguo Azur, nadie se atrevió a ser presuntuoso. El clan Jianzhou, el reino celestial del sur o incluso la secta Dios celestial, con su antepasado, no se atreverían a provocar al misterioso reino antiguo Azur. El reino antiguo misterioso Azur, esta era una existencia absoluta e influyente en el gran territorio medio. Aunque no podía pretender ser el número uno, seguía siendo un gigante intimidante. El reino antiguo misterioso Azur, un verdadero reino antiguo. Un reino con 2 emperadores inmortales, Al escuchar la llegada del gigante, todos perdieron el juicio. El reino antiguo misterioso Azur había producido 2 emperadores inmortales, el emperador inmortal Insuan y el emperador inmortal Sandao. Uno, con 2 emperadores inmortales, esta era una existencia sumamente aterradora. Una existencia tan monstruosa no podía ser sacudida. A menos que apareciera una existencia incomparable, como el templo del dios de la guerra, nadie se atrevería a competir por el estado de hegemonía contra el reino antiguo misterioso Azur. Alguien exclamó después de recuperar el ingenio. Príncipe celestial Insuan, un personaje de las leyendas, El viejo monarca tortuga del lago dragón volador perdió espantosamente sus colores y habló. Las leyendas cuentan que a pesar de que el príncipe celestial Insuan tenía solo 20 años, cultivó 2 leyes de mérito del emperador de 2 emperadores inmortales al mismo tiempo. Esta es verdaderamente una existencia insondable. Una persona con incomparables leyes de mérito del emperador, ¿quién podría detenerlo en todo el gran territorio medio? Muchas personas optaron por guardar silencio con respecto al reino antiguo misterioso Azur y al príncipe celestial Insuan porque eran existencias demasiado poderosas para comentar. No solo ellos, sino que incluso el reino joya celestial y el reino celestial del sur no eran comparables. Un reino antiguo con 2 emperadores inmortales, no había una segunda existencia como ellos en todo el gran territorio medio. Había un dicho en el gran territorio medio, en la antigüedad, estaba el templo del dios de la guerra, en el presente, está el reino antiguo misterioso Azur. Esta frase por sí sola era indicativa de su poderoso estatus. Muchas sectas creían que, a menos que el templo del dios de la guerra surgiera, el reino antiguo misterioso Azur sería el gobernante del gran territorio medio. A lo largo de los años, muchos creyeron que solo el trascendente templo del dios de la guerra podía compararse con el misterioso reino antiguo Azur. El templo del dios de la guerra fue el origen de la raza humana. Mucha gente incluso dijo que las leyes de mérito más primordiales que practicaban los humanos provenían del templo del dios de la guerra. Había vientos y nubes arrasando en todas direcciones dentro de Evil and Fasted Rage. Li Ye estaba masacrando por todas partes y estaba cubierto de sangre. Tenía especialmente la intención de estimular el potencial de su físico divino supresor del infierno, por lo que siempre provocaba a las bestias celestiales. El físico de Li Ye se volvió cada vez más aterrador a medida que se agotaba su potencial. Para Li Ye, las bestias celestiales eran lo mejor para el entrenamiento infernal, pero Li Ye realmente odiaba a los espíritus de la longevidad. Ser el objetivo de ellos era demasiado problemático. Cuando te encuentras con uno, si te apresuras hacia adelante, se retirarán, si te retiras, iniciaría la ofensiva, uno no podría sentarse en paz. En los últimos 10 días, Li Ye fue atacado por un espíritu de longevidad de 300.000 años. Desde el principio, le dio un golpe mortal a Li Ye. Desafortunadamente, fue un golpe para Li Ye, quien poseía el endurecido físico divino supresor del infierno, por lo tanto, su golpe no pudo matar a Li Ye y Li Ye inmediatamente se escapó. 1. Insuan igual a Azur misterioso, Sandao igual a 3 sables. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y el capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 115, Pequeño Tonto, 1. Capítulo 115, Pequeño Tonto, 1. Después de escapar con éxito, Li Ye utilizó la cubierta oscura de Evil and Fasted Rage para contrarrestar este espíritu de longevidad de 300.000 años. Desafortunadamente, este espíritu también era muy astuto. Después de ser herido 2 veces por Li Ye, se volvió mucho más cauteloso y ya no tomó acciones descuidadas. Sin embargo, no se escapó y siguió a Li Ye. Esta fue la razón por la cual Li Ye despreciaba a los espíritus de la longevidad.
Las bestias celestiales lucharían hasta el colapso de un grupo, pero los espíritus de la longevidad siempre se esconderían y atacarían furtivamente sin darse por vencidos. ¡Ah! Un grito triste sonó después de que el espíritu de la longevidad, que se escondía en un fango, muriera de un golpe decisivo. De repente, un brazo apareció del fango. El físico divino que suprime el infierno, una mano tan pesada como 10.000 montañas. Incluso si este espíritu fuera más fuerte, no sería capaz de soportar el peso de esta mano. Atravesó la cabeza y el pecho de este espíritu con un golpe imbloqueable. Hijo de puta, fantasmas imposibles de matar. Incluso si eres un fantasma, aún así caerías en la trampa de tu abuelo. Finalmente, Li Ye salió del fango. Para poder lidiar con este espíritu, hizo un gran esfuerzo y creó una trampa antes de finalmente engañar al espíritu y darle un golpe mortal. ¿Cuándo se trataba de cálculos? ¿Y maquinando? Aunque los espíritus de la longevidad estaban dotados en estas artes, no eran comparables a Li Ye. Uno tenía que saber que cuando él era el cuervo oscuro ese año, conspiró contra el mundo entero. Después de obtener el anillo de vida y sangre de longevidad, Li Ye se puso rígido y lentamente se dio la vuelta. En ese momento, miró intensamente en una dirección y sintió una presencia escalofriante. Espíritu de longevidad de 1.000.000 de años. En este momento, Li Ye se dio cuenta de que estaba siendo atacado por un espíritu de longevidad de 1.000.000 de años. Todavía estaba a más de 10.000 millas de él, pero incluso desde una distancia tan lejana, pudo fijarse en Li Ye y considerarlo como su presa. Un espíritu de longevidad de 1.000.000 de años, sin mencionar el cultivo superficial de Li Ye, incluso si fuera un santo antiguo, aún moriría a manos de este monstruo. ¿Tratándome como una presa? Li Ye se rió y murmuró. Ese año, el pequeño mocoso Sue se dejó aquí muchas cosas que quedaron sin usar. 1. Hoy te dejaré ver los planes de tu abuelo. Veamos quién atrapará a quién. Li Ye finalmente se dirigió hacia el oeste. Este espíritu todavía estaba observando a Li Ye, pero ¿no estaba Li Ye tratando de atrapar a esta bestia? Mucha gente siempre pensó que los espíritus de la longevidad eran más inteligentes que las bestias celestiales. Un espíritu de longevidad de 1.000.000 de años tendría una inteligencia extremadamente aterradora. Siguió a Li Ye pero no hizo ningún movimiento. Respecto a un humano débil que se atrevió a viajar solo en tierra de nadie, olió el olor del peligro, por lo que no hizo ningún movimiento y permaneció alerta. Mientras estaba en este camino, el camino de Li Ye se volvió misterioso. Empezó a girar y no solo a moverse en línea recta hacia el oeste. Mientras tanto, el espíritu seguía observando. Después de mucho tiempo, al ver que Li Ye no tenía ninguna carta oculta, finalmente no pudo esperar más y tomó medidas. Faf. Los espíritus de la longevidad siempre mataban con un solo movimiento. Un golpe de un espíritu de 1.000.000 de años, sin mencionar a Li Ye, incluso un santo antiguo tendría que morir. Sin embargo, Li Ye desapareció cuando se acercaba el golpe. Nadie sabía cómo lo hizo mientras era observado por el sentido espiritual de este espíritu, pero Li Ye en realidad desapareció. Desde el cielo, de repente apareció una luz sangrienta y una lanza ensangrentada atravesada hacia abajo. Esta lanza que atravesó el cielo, sin mencionar este espíritu, pero incluso un paragón virtuoso temblaría de miedo. Oh, bramó el espíritu de longevidad de 1.000.000 de años. Esta lanza penetró en la parte superior de su cabeza. Bajo esta lanza asesina, no importa cuán poderoso sea uno, la muerte sería el único resultado. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de morir, vio a Li Ye parado sin moverse. Básicamente, nunca abandonó su puesto. ¿Conspirando contra mí? Debes saber que este es mi territorio. Li Ye sonrió y dijo. En ese momento, recordó y murmuró. Ese año, parecía que el pequeño Sue hizo un gran esfuerzo para prepararse dentro de este lugar. Originalmente, este lugar estaba destinado a matar a ese ser maligno, pero solo terminó usando una pequeña parte. Hoy en día, solo se utilizarían para cosas como esta. Con Li Ye diciendo pequeño mocoso Sue se refería al emperador inmortal Sue durante la era Min antigua. Durante esa época, Evil and Fasted Rage no era propiedad privada de la antigua secta del incienso de purificación. Era un mundo pequeño, una tierra santa per se, pero había una existencia maligna en este lugar. En ese momento, el emperador inmortal Sue no había llevado la voluntad del cielo. Li Ye lo trajo para aumentar su comprensión de la voluntad del cielo, y entraron en Evil and Fasted Rage. En ese momento, querían acabar con la existencia maligna. Uno tenía que saber que incluso entonces, el emperador inmortal Sue podría haber sido considerado imbatible, pero esa existencia malvada vio que no llevaba la voluntad del cielo y lo desafió. Debido a que querían eliminar y destruir la existencia maligna por completo,
el emperador inmortal Sue-11 preparó innumerables métodos en este mundo para formar una red ineludible. En ese momento, Li Ye y el emperador inmortal Sue-11 no permitieron que esta existencia malvada permaneciera, ni siquiera un cabello, porque era simplemente demasiado nefasta. Sin embargo, no esperaban que hubiera un accidente en ese momento. Por lo tanto, Sue-11 dejó muchos métodos que no se usaron en este lugar. Pero hoy, Li Ye terminó usando algunas de estas preparaciones. Después de matar al espíritu de longevidad de 1.000.000 de años, hubo una gran cosecha para Li Ye. La sangre de longevidad y el anillo de vida de este espíritu serían incluso codiciados por los soberanos celestiales y los reyes celestiales. Después de tomar estas cosas, Li Ye usó el anillo salvavidas alrededor de su cuerpo y continuó hacia el oeste. Ninguna otra bestia se atrevió a acercarse a Li Ye después de ver el anillo salvavidas en su cuerpo. Incluso un espíritu de longevidad de 1.000.000 de años fue asesinado. Todos los demás seres quedaron atemorizados y no esperaban que este pequeño humano fuera tan aterrador. Li Ye finalmente llegó a su destino final después de un tiempo desconocido. Este era un vasto pedazo de tierra, pero después de entrar en este lugar, la expresión de Li Ye cambió enormemente cuando rápidamente corrió hacia adelante. Llegó a un monumento de piedra y tenía la palabra, amnistía. Tenía la forma de un dragón volador y un fénix danzante y tenía una atmósfera invencible. Debajo del monumento de piedra estaba la firma, Emperador Inmortal Min Ren. Sin lugar a dudas, este monumento de piedra fue dejado atrás por el Emperador Inmortal Min Ren. Con la palabra amnistía inscrita en esta piedra, significaba que a las existencias no se les permitía cazar bestias en este lugar. Li Ye se acercó más. Frente a sus ojos estaban los restos rotos de montañas y ríos que fueron demolidos en pequeños pedazos. Esta tierra quedó completamente aniquilada con terribles agujeros y cráteres que tenían una profundidad desconocida en el suelo. De pie en esta tierra, la expresión de Li Ye se hundió pesadamente. En poco tiempo se puso muy feo. Si Li Xuanyan estuviera aquí, podría sentir el aura aterradora de Li Ye. Se volvió asesino, como si Li Ye se hubiera convertido en un dios de la muerte. Si los dioses estuvieran en su camino, los mataría. Si Buda estuviera en su camino, mataría a Buda. Pequeño tonto, pequeño tonto. Li Ye caminó por esta área y gritó en los cráteres del suelo. Sin embargo, solo sus ecos respondieron, nadie estaba allí para responderle. Pequeño tonto, ¿todavía estás aquí? Li Ye gritó en voz alta. ¿Aún recuerdas al cuervo oscuro en la antigua tierra? ¿Recuerdas al cuervo oscuro en el estanque de jaspe? Pequeño tonto, el pequeño mocoso Min Ren te llevó a este lugar, ¿todavía lo recuerdas? Sin embargo, no importa cuántas veces gritó Li Ye, no hubo respuesta. La expresión de Li Ye se volvió tan fría como el hielo. Sabía exactamente lo que había sucedido aquí. Este lugar tenía el aura divina de Min Ren e incluso su mantra de amnistía. Nadie se atrevió a matar aquí. Hace 30.000 años, Li Ye le enseñó al Rey Dragón Negro. Aunque el Rey Dragón Negro no se convirtió en un emperador inmortal, pero como maestro Dao de las 3 generaciones del Rey Dragón Negro, tenía autoridad suprema. Desde que dejó a Little Selly en este lugar, han pasado 1.000.000.000 de años y siempre estuvo seguro aquí. Aunque los descendientes del emperador inmortal Min Ren no lo recibieron con agrado, seguirían la orden de amnistía del emperador inmortal Min Ren. Little Silly siempre había estado a salvo en este lugar. Durante la era en la que las 3 generaciones del Rey Dragón Negro eran veneradas y también tenía la amnistía del inmortal Min Ren, así como el aura suprema de Li Ye, este podría haber sido considerado uno de los lugares más seguros. Sin embargo, algo desafortunado había sucedido. Este incidente definitivamente ocurrió mientras estaba dormido durante los últimos 30.000 años. En este momento, Li Ye sabía quién lo hizo. Estaba helado hasta los huesos, pero no se rindió y gritaba continuamente. Pequeño tonto, ¿todavía estás aquí? Dark Crow vino a visitarte. Sin embargo, no importa cuánto tiempo llamó, todavía no hubo respuesta. Solo había un silencio de muerte en este lugar. Li Ye llamó una y otra vez. Visitó todos los agujeros, pero al final, no pudo encontrar la sombra de Little Selly. El pequeño tonto no le respondió. Finalmente, Li Ye se quedó allí en silencio. Si alguien pudiera ver la expresión de Li Ye en este momento, solo el temor aparecería en sus corazones. En este momento, hubo algo que cayó sobre la cabeza de Li Ye y cayó en su palma. Este era un hueso Dao, brillando como un cristal de jade. Li Ye sostuvo con fuerza este hueso Dao. Sabía que lo que más no quería que sucediera, sucedió. Finalmente, Li Ye guardó cuidadosamente el hueso Dao, se dio la vuelta y abandonó este lugar. Después de irse, se dirigió hacia el norte. Tenía la leve sensación de un siniestro presagio en su corazón.
Quería ir al norte, pero reprimió su deseo porque había abandonado la Tierra Santa por demasiado tiempo. Tenía que regresar, de lo contrario el grupo de Heu Tiesou se preocuparía y lo buscaría. Li Ye finalmente se fue y esta vez, rápidamente se dirigió hacia el sur. Con el anillo de vida de 1.000.000 de años colgando de su cuerpo, ninguna bestia celestial ni espíritu de longevidad se atrevieron a provocarlo, permitiéndole regresar rápidamente. 1. Sue 11 igual a Emperador Inmortal Sue 11, que significa sello de sangre. 2. Verás mucho las palabras 3 generaciones con el Rey Dragón Negro, pero esto se explicará más adelante cuando sepas más sobre ella. 3. El texto era en realidad 1000 de 100 de 10.000 años, es decir, 1.000 millones. 1000 x 100 x 10.000 igual a 1. 000, 000 de años. Pero este número me parece tan escandaloso que creo que podría ser simplemente una expresión literaria de muchos millones de años. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 116, Pequeño Tonto, 2. Capítulo 116, Pequeño Tonto, 2. Él regresó, el hermano mayor regresó. Después de regresar a Tierra Santa, un discípulo de la antigua secta del incienso de purificación vio a Li Ye desde la distancia y gritó. Al escuchar el fuerte grito, el grupo de Heu Tiesou llegó rápidamente y vio que Li Ye había regresado sano y salvo. Todos estaban emocionados, incluso el frío Li Xuan Yan estaba sonriendo. ¿Cómo estuvo la cosecha? Li Ye preguntó. ¿Cómo les fue a los discípulos con su entrenamiento infernal? Cuando llegó la cosecha, muchos discípulos estaban entusiasmados. Nan Wai Ren informó rápidamente a Li Ye. Hermano mayor, en este momento la cosecha es muy rica. Aunque no hay tantas médulas de bestias y huesos de Dao de alto rango, obtuvimos muchas plantas espirituales y Grand Dao Life Metals. Desenterramos bastantes metales de vida Grand Dao de 1 y 2 runas. Lo mejor fue un Grand Dao Life Metal de 5 runas, desenterrado por el gran hermano Ku Dao Li. El Elder Heu también encontró una planta de alma de 6 transformaciones. Nan Wai Ren informó con entusiasmo a Li Ye. Incluso una persona tranquila como Heu Tiesou también estaba inevitablemente eufórica, una planta de almas de 6 transformaciones, Antes, la antigua secta del incienso de purificación ni siquiera se atrevía a pensar en eso. Si se vendiera esta planta de almas de 6 transformaciones, el precio sería tan alto como el cielo. Los discípulos estaban muy alegres, la secta se había beneficiado mucho. Esta infernal sesión de entrenamiento también llenó el tesoro vacío de la antigua secta del incienso de purificación. ¿Están bien los discípulos? Li Ye compartió el humor feliz y preguntó sonriendo. Llevamos a cabo varias sesiones de caza de bestias celestiales a gran escala. Aunque tuvimos algunas lesiones, no fueron nada demasiado graves. Lo más grave fue cuando perseguimos a un espíritu de longevidad más allá del límite y 3 discípulos murieron. Afortunadamente, su PI reaccionó rápidamente y los atrajo para que los demás discípulos pudieran salvarse. Si su PI no fuera tan inteligente, entonces el espíritu de la longevidad habría matado a muchos más discípulos antes de que llegáramos. Dijo Heu Tiesou. Esta vez, Junior su PI hizo una gran contribución. El silencioso Protector Amo también añadió elogiosamente. De lo contrario, mi insignificante vida habría sido parte de las bajas. Como hermana mayor de Clansen Jet Peak, su PI estaba un poco tímida ante todos los elogios de sus mayores. Tenía una gran perspicacia y nunca intentó robar el protagonismo a los demás, pero era meticulosa y veía todo. Aunque por lo general era un poco tímida, cuando había problemas, estaba muy tranquila. Para los cultivadores, las lesiones y las muertes eran acontecimientos normales. 3 discípulos muertos podrían considerarse la pérdida más pequeña. Aunque no era perfecto, todavía estaba dentro de un rango aceptable. Después de informar sobre los asuntos recientes, Nan Wai Ren preguntó alegremente. Hermano mayor, ¿cómo estuvo tu entrenamiento infernal? En realidad, cuando Nan Wai Ren preguntó, todos miraron a Li Ye. Al ver las miradas, Li Ye sonrió y arrojó su bolsa espacial al suelo y dijo. Compruébenlo ustedes mismos. Los demás no tenían la intención de abrir la bolsa espacial de Li Ye, a excepción de Nan Wai Ren. Rápidamente la abrió y sacó los artículos que había dentro. Cuando los artículos salieron, cegaron deslumbrantemente los ojos con su brillo. En un instante, todos quedaron estupefactos. Eso es, tantas sangres de longevidad. Al ver la botella que contenía sangre de la longevidad, Protector Mo salivaba. Su maestro, el anciano San, era un alquimista, por lo que al ver la sangre, él también comenzó a beber. ¡Oh cielo! Este es un anillo de vida de 100.000 años.
No, estos son los huesos Dao y la médula de la bestia de un mono Skashouldering de 200.000 años. Mi cielo, ¿no es este un salvavidas de 300.000 años? Nan Wai Ren no era tímido, abrazaba todo en su pecho. Al ver los objetos de 200.000 a 300.000 años de antigüedad, en un corto periodo de tiempo, su vista se volvió borrosa y odiaba el hecho de no poder tener todos los tesoros en sus brazos a la vez. En ese momento, cuando todos estaban estupefactos, incluso Li Xuan-yan, con su rica cosecha, también se conmovió. Un anillo salvavidas de 300.000 años, este era un espíritu de longevidad de 300.000 años. Incluso un ser iluminado tendría que huir, y mucho menos otros cultivadores. Heu Tiezhou tampoco creyó lo que veía. Con su habilidad, no podría matar a una bestia celestial de 200.000 años, pero todos murieron en manos de Li Ye. Esto fue realmente increíble. En cuanto a los demás protectores y líderes seccionales, se quedaron allí en silencio, sin poder decir nada. Aquí también hay algo bueno. Li Ye sonrió y se quitó el anillo salvavidas de 1.000.000 de años en su palacio maestro y lo arrojó al suelo. Mi cielo, Aunque la expresión de Nan Wai-den era súper exagerada, también estaba completamente asombrado. Incluso Niu Fen se sorprendió. Un salvavidas de 1.000.000 de años. Niu Fen respiró hondo y dijo. Un espíritu de longevidad de 1.000.000 de años. Un hombre tendría miedo de encontrarse con uno y un fantasma estaría triste al encontrarse con uno. Este ser era demasiado espantoso, incluso la sangre de un soberano celestial sería succionada. En cuanto al grupo de Heu Tiezhou, estaban atrapados en horrores y escalofríos. Sus corazones quedaron asombrados porque esto era algo impensable. Un espíritu de longevidad de 1.000.000 de años. Joven noble, ¿lo atacaste furtivamente? Niu Fen respiró hondo otra vez y preguntó. Fue porque no fue sensato y me atacó. Li Ye se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Desde que llegó a la puerta, no tuve más remedio que aceptar su anillo salvavidas y su sangre de longevidad. En este punto, sin mencionar a Heu Tiezhou, incluso Niu Fen estaba mirando a Li Ye como si estuviera viendo un fantasma. El cultivo de Li Ye todavía estaba muy lejos del primordial del cielo, y mucho menos del héroe nombrado o noble real. Sin embargo, pudo matar a un espíritu de longevidad de 1.000.000 de años. Incluso si le contaras esta historia a alguien, no te creerían porque era un asunto imposible. Sin embargo, Niu Fen solo se sorprendió por un momento. En este punto, recordó el refuerzo del emperador inmortal dentro del mar de conocimiento de Li Ye. Ese día, cuando intentó mirar dentro, fue inmediatamente reprimido por el refuerzo del emperador inmortal. Si Li Ye no le hubiera perdonado la vida, pronto se habría convertido en nubes y humo. ¿Qué tipo de persona era alguien reforzado por emperadores inmortales? Había que saber que el emperador inmortal más reciente era el emperador inmortal Tacón, que había desaparecido hace 30.000 años. Sin embargo, Li Ye solo tenía 14 años y tenía estos refuerzos. ¿Qué tan aterrador e insondable era esto? En ese momento, Nan Wai Ren recuperó su alma y tiró los tesoros en sus brazos. En cambio, abrazó el salvavidas de 1.000.000 de años y habló mientras babeaba. Hermano mayor, eres demasiado extravagante. Este es un salvavidas de 1.000.000 de años, Sin embargo, lo arrojaste al suelo como si fuera un trozo de chatarra. Aunque la expresión de Nan Wai-den era exagerada, a los ojos de todos aquí, era bastante apropiada. El hermano mayor sigue siendo el mejor. Si el hermano mayor apareciera personalmente, entonces serías invencible en este mundo. Matar al Buda y a los dioses que bloquean tu camino. ¿Qué tipo de persona es el hermano mayor? Eres la revitalización de nuestra antigua secta del incienso de purificación, un sabio discípulo del emperador inmortal. ¿Quién en este mundo podría oponerse? Nan Wai Ren estaba chupando a Li Ye mientras abrazaba este anillo salvavidas. Li Ye lo miró fijamente y naturalmente dijo. No pienses en este salvavidas. Primero, este salvavidas no es adecuado para ti. En segundo lugar, no tiene suficientes contribuciones. Dado que su PI salvó a tantos discípulos, ella tiene las mayores contribuciones, por lo que este anillo salvavidas será recompensado para su PI. Al escuchar la orden de Li Ye, la expresión de Nan Wai Ren se volvió triste, pero aún así le entregó el salvavidas en su abrazo a su PI y se sintió halagado. La sabiduría de la pequeña hermana Su no tiene rival, este salvavidas es lo mejor para ti. Su PI no podía creer lo que estaba escuchando. En este momento, mientras abrazaba el salvavidas en su pecho, todavía estaba completamente confundida cuando preguntó. ¿Esto es para mí? Un salvavidas de 1.000.000 de años, Incluso un protector o líder seccional no se atrevería a quererlo, pero fue entregado a un discípulo de tercera generación.
Jeje, hermano mayor, ¿puedes darme un artículo? Nan Waiden miró los tesoros mientras una cantidad ridícula de baba salía de su boca. Sin embargo, sin el mando de Li Ye, no se atrevió a actuar imprudentemente. Que así sea, siempre me ha seguido. Incluso sin ninguna contribución, al menos hiciste lo mejor que pudiste. Entonces puedes elegir uno. Li Ye nunca había sido tacaño con sus leales seguidores, por lo que asintió con la cabeza y dijo. Al escuchar las palabras de Li Ye, el humor de Nan Waiden inmediatamente volvió a mejorar. Abrazó el salvavidas de 300.000 años en su pecho y se rió. Hermano mayor, me quedo con este. Al ver su codicia, sin mencionar a Li Ye, incluso su maestro, Retractor Amo, lo fulminó con la mirada. Sin embargo, por dentro estaba muy contento. Nan Wairen fue su discípulo y su futuro seguramente sería prometedor. Como maestro, también estaba extasiado. Finalmente, Li Ye miró a Heu Tiezhou y dijo. Anciano, la sangre de la longevidad y los tuétanos de las bestias irán al tesoro. La mitad de ellos permanecerá en el tesoro mientras que la otra mitad será la recompensa para los discípulos con contribuciones, dependiendo de sus méritos reales. Larga vida al hermano mayor. Al escuchar las palabras de Li Ye, todos los discípulos aquí aplaudieron. Incluso los protectores y líderes seccionales sonreían felices. Li Ye trajo muchas cosas buenas. Heu Tiezhou estuvo de acuerdo y llevó a cabo las recompensas mientras Li Ye y Li Xuanyan estaban a un lado. ¿El viaje no fue exitoso? Li Xuanyan miró a Li Ye y finalmente le preguntó de una manera gentil, rara vez vista. Aunque Li Ye estuvo sonriendo todo el tiempo, Li Xuanyan, que siempre lo había seguido, notó su soledad. Li Ye sacudió levemente la cabeza y suspiró sin decir nada. Este asunto no pudo ser ayudado por Li Xuanyan ni por Nine Sentimenget, tenía que confiar en sí mismo. Li Ye no dijo nada, por lo que Li Xuanyan dejó de interrogar. Finalmente habló. Recientemente, sucedieron muchas cosas en Evil and Fasted Rage. Fue bastante sangriento. ¿Saliste afuera? Li Ye se sorprendió un poco cuando preguntó. Li Xuanyan asintió y dijo. Salí a experimentar algunas cosas. Tuve algunas pequeñas aclaraciones sobre las formaciones y quería pulirlas para mejorar mi potencial asesino con formaciones. Los talentos de Li Xuanyan podrían describirse como impecables, pero su debilidad era su insuficiente poder ofensivo. Ella siempre estuvo inmersa en formaciones por lo que faltaban sus técnicas de cultivo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 117, Dios, 1. Capítulo 117, Dios, 1. Bien, que así sea. Te ayudaré con tu formación incompleta. Saca la formación y conviértela en una matriz, no diferente de la formación de matanza del emperador inmortal, y será tu formación asesina. Li Ye habló mientras miraba a Li Xuanyan. Al escuchar esto, incluso Li Xuanyan tuvo que sonreír. Esta vez, cuando se aventuró a salir para entrenar, aunque Niu Fen, que llevaba el retrato del patriarca, la acompañó, también entró en una zona realmente peligrosa. Por supuesto que tuvo que trabajar para su cosecha. Además de comprender mejor su formación, también refinó aún más su físico de imperfección del vacío. ¿Por qué insistes tanto en las formaciones? Li Ye sacudió la cabeza y continuó. Con tus talentos, puedes llegar muy lejos en el camino de la cultivación. No deberías gastar tanto esfuerzo en las formaciones. Los talentos de Li Xuanyan fueron geniales y sin defectos. Si ponía todo su esfuerzo en la cultivación, entonces su Dao sería mucho más alto que el actual, pero siempre optó por estudiar formaciones. La realidad era que la Nan Sentimenget no estaba bien versada en formaciones. Su formación principal era solo una copia incompleta del progenitor de formación. La elección de Li Xuanyan podría considerarse incorrecta y un desperdicio de sus propios talentos. El camino de la cultivación es interminable, mientras uno se apegue a ello, esto ya sería correcto. Sin embargo, al final, sin un poco de interés, un poco de pasatiempo personal, ¿no carecería todo de sentido? Li Xuanyan reveló su encanto juguetón rara vez visto de una mujer joven mientras echaba un rápido vistazo a Li Ye con fascinante elegancia. Li Ye se rió y sacudió la cabeza. Dejó de oponerse a ella. Al final, no podía quitarle los pasatiempos a otras personas. Escuché que ha llegado el príncipe celestial Insuan del misterioso reino antiguo Azur. Li Xuanyan salió una vez y descubrió muchas cosas y dijo. En mi opinión, trajeron muchos personajes geniales que normalmente estaban ocultos. Escuché que vinieron aquí en busca de un tesoro antiguo. El misterioso reino antiguo de Azure. Al escuchar las palabras de Li Xuanyan, Li Ye sonrió y respondió. ¿Tesoro?
Para este tesoro, es difícil saber si es una bendición o un desastre para ellos. Aunque el reino antiguo misterioso Azur es poderoso, hay muchas cosas que no pueden tragar. Al escuchar esto, Li Xuanyan cambió su expresión. Sin duda, Li Ye conocía este lugar como la palma de su mano. Esto fue demasiado increíble. Había que saber que este lugar solo abría una vez cada 100 años. ¿Cuántos años tenía Li Ye en este momento? ¿Has estado antes en Evil and Faster Ridge? Li Xuanyan preguntó con curiosidad.